Estos son los principales títulos del Diario de Mariana 2018. Disparé accidentalmente. Nair Galarza se presentó ante la justicia y amplió su declaración durante 3 horas. Ahora afirma que los disparos que terminaron con la vida de Fernando Pastorino fueron accidentales. Otra vez escándalo en Boca. 2 jugadores ceneices involucrados en un caso de violencia de género y amenazas con cuchillo a 2 mujeres. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué quedaron afuera del equipo titular? Videos íntimos y extorsión. En vivo, el escándalo que no deja dormir a Susana Jiménez. Su nieta Lucía Celasco envuelta en un escándalo con imágenes íntimas. En exclusivo habla el periodista involucrado en la supuesta extorsión a la diva. Polémica por la serie de Versace. Los familiares del diseñador italiano en guerra con Ricky Martin y Penélope Cruz por una ficción que retrata su vida íntima. En vivo y exclusivo desde Miami te mostramos la mansión donde fue asesinado Gianni Versace y hablamos con Donato De Santis, su cocinero personal. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Diario de Mariana, programa impresionante el día de hoy, día de escándalos a nivel mundial, te diría, porque está pasando de todo y en todos los ámbitos. ¿Qué nivel de escándalo? Mires para donde mires, hay escándalo en todos lados. Hay escándalo en el fútbol con el caso de los 2 jugadores de Boca involucrados en esta, denuncia de violencia de género. Hay escándalo en Punta del Este y en el mundo del espectáculo por los videos de la nieta de Susana Jiménez, tema que tratamos mucho ayer y que hay nueva información el día de hoy. Estamos también en Miami, ustedes ya lo saben. Escándalo con la visita del Papa, más atentados ahí en Chile. También tenemos presencia, está Nacho Juliano en el móvil allí en Chile también. Escándalo en los medios de comunicación por la novela de Gianni Versace, Tremendo, por la serie que se estrena, La familia Versace odiada, con la novela, o en realidad la serie que se va a estrenar mañana. Y finalmente, escándalo en la política, señores, y nos parece el tema más importante del día. Me estoy refiriendo, claro está, a la situación que está atravesando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se conoció un audio en el cual insultaba y despedía a una empleada que trabajaba en una de las casas de la familia. Después se conoció, para mí más escandaloso todavía, que esta mujer estaba en negro. Esta mañana fue. Exactamente, empleada del ministro de Trabajo, atención con esto, y que además estaría cobrando un sueldo en el SOMU, el sindicato de trabajadores de los puertos que antes manejaba el corrupto Caballo Suárez. Ahora, supuestamente, en una intervención para llevar más transparencia a ese sindicato, y se supo que la mujer cobraba un sueldo allí ¿Intervenido también. por quién? Por el Ministerio de Trabajo, con una interventora que quién es, Gladys González, diputada electa, una autoridad que es un funcionario público que debería propender que todos los empleados del país, así cita un tuit del mismo Triaca, tienen que estar en blanco. Justamente él es el negrero que por lo pronto tenía esta empleada, cuyo hermano dijo que la echaron por ladrona. Y ahora resulta que dicen que estaba en blanco. Y ya hay una denuncia, Diego, en la justicia. El mismo abogado del Caballo Suárez, Carlos Broitman, hizo una denuncia esta mañana en Comodoro Pi. La denuncia cayó en el juzgado del juez Canicoba Corral. Muy bien, vamos a escuchar el audio de Jorge Triaca, el audio que despertó este escándalo, insultos, despido, y después se supo, la empleada estaba en negro. Escucha. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelota. Ahí está, y esta empleada después hizo la denuncia en los medios, contó cuál era la situación. Jorge Triaca habló esta mañana con Marcelo Longobardi y explicó, él dijo que estaba llegando a esta casa, a esta quinta, que en realidad es de su hermano, de la familia Triaca, heredada del padre de don Jorge Triaca, que había sido un dirigente sindical muy importante de la Argentina. Dice que que no encontraba la silla de ruedas que él tiene en ese lugar y que por lo tanto estaba muy nervioso, que fue un exabrupto. Si fue una tentativa, Diego, de victimizarse, digo, es extraño, puede estar estresado por otras cosas. Indudablemente tener una discapacidad física puede llevarte a momentos de tensión, pero no vas a mandar a la roncha de tu madre a cualquier persona por no encontrar justamente lo que necesitas para movilizar. Más allá del audio, que por supuesto es repudiable, no es la manera de referirse a nadie, lo institucionalmente grave acá me parece que es la situación laboral de esta mujer que denunciaba estar en negro, denunciaba estar cobrando un sueldo en un organismo como es el SOM, un organismo intervenido por el Ministerio de Trabajo. Lo decía de esta manera. Sandra, a ver, para entender un poco, ¿desde cuándo estuviste trabajando con Triaca? De fines de noviembre del 2012. ¿Hasta? Hasta el que se me pide el 6 de enero. A ver, Sandra, ¿y cuándo es que vos estuviste en negro, vos estabas cobrando una parte del sueldo en negro, ¿no? Me refiero al sueldo que cobrabas por trabajar con Triaca en la quinta, no me refiero a lo del SOMU. Sí.
¿Siempre estuviste en esa condición o en algún momento estuviste en blanco completamente o antes estabas completamente en negro? En blanco estuve a partir del 2015, 20 días antes de las elecciones. ¿De las elecciones o de...? Mitad en blanco, mitad en blanco. Mitad. La mitad. O sea que... Se me figuraba el sueldo completo. Digamos, lo que podríamos deducir es que el ministro te pone en blanco considerando una hipotética designación como ministro de Trabajo, o te pone una parte en blanco, digamos una parte en blanco. ¿Y cómo era el trato en general con Triaca? ¿Era un trato amable? ¿Era un trato, digamos? No, la verdad que no, nunca tuve problemas. No, en ese sentido nada. A mí me sorprendió el día del audio. Ahí en el día del audio sí me sorprendió. Claro. Y a partir de ahí, digamos... Porque jamás le había fallado en absolutamente nada. Todos estos años jamás me tomé vacaciones. Una sola vez me fui de vacaciones. ¿Y Triaca se enoja solamente por tu llegada tarde o hay otra cosa que él también está enojado? No, se enoja por mi llegada tarde. Ahí estaba la explicación y la denuncia también de la empleada o de ex empleada en este punto, porque ya no trabaja más allí en la casa de Triaca. Está interviniendo la justicia, lo contaba recién Martín Candaraf. Repercusión política, Pablo, con esto. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Y por otro lado, la ofensiva sobre los sindicalistas, ¿no? Claro. Antes del Caballo, pero después Balcedo, todas esas cuestiones. Ahora Hugo Moyano, observado por la Procelac y la Unidad de Información Financiera. Justo Triaca, el único que fue el otro día a la inauguración de Sanatorio Antártida de Moyano, se ve en esto justamente por negrear a una empleada doméstica. Sí, ¿sabés lo que también llama la atención? Una maniobra muy berreta, ¿no? Que es el blanqueo 20 días antes de asumir un cargo público, como diciendo, bueno, estoy con todos los papeles en regla. Y lo que complica más aún las cosas es lo que vos decís, Diego, de lo que ocurrió esta mañana, que se le escapa al propio Triaca, que es ponerla en un sindicato, cuando se está hablando de transparencia en los sindicatos, una acomodada, aparentemente, del propio ministro de Trabajo. Y además el propio Triaca, que ya había tenido problemas por designar familiares dentro del Estado. La polémica tiene menos de un mes. Esposa. Hace un par de semanas se hablaba de este tema. Habló Jorge Triaca esta mañana, decía esto. Nosotros somos 6 hermanos que tenemos a mi madre a cargo. La quinta que se hace mención en ese audio es una quinta que perteneció toda la vida a mis padres, lo tiene mi madre. Mi hermano Carlos es quien administra esa quinta, tenía a Sandra a su cargo y la tenía formalizada. Ese audio es un audio de hace 4 meses atrás, donde es cierto que yo cometí ese exabrupto y lo cometí en el marco de una situación para mí muy estresante, Marcelo. Yo los fines de semana, los sábados a la mañana, habitualmente voy a recibir personas por mi trabajo a la quinta para no recibirlas en mi casa, entonces utilizo la quinta de mi madre para hacerlo y allí atiendo gente. Vos sabés que ando en silla de ruedas y tengo mi silla de ruedas que está en la quinta, donde voy con mi auto y me bajo en la silla de ruedas que está en la quinta. Como no la encontraba Sandra, le había avisado el día anterior que tenía que estar ahí y no aparecía y tardó mucho más tiempo del que ella manifiesta, digamos. Fue producto de ese estrés, de ese enojo por tener acceso a mi silla de ruedas y poder atender a la gente que tenía que recibir. No fue más que eso. Después de ese audio, cuando me encontré con ella y estuvo trabajando 4 meses más con mi hermano y en la quinta, le manifesté y le pedí disculpas, se lo hice personalmente y lo vuelvo a hacer ahora públicamente también, digamos, más allá de que se ha terminado el vínculo laboral con mi hermano, le vuelvo a pedir disculpas si se sintió ofendida por ese audio, pero más allá de todo eso, todo lo que tenga que ver con el vínculo laboral lo resolverá mi hermano dentro del marco de lo que establece la ley y eso, téngalo certeza, mi hermano como también mis hermanos han tenido personal a su cargo y no han tenido este tipo de problemas en ninguna circunstancia. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Cristian Poletti, abogado penalista, Catalina Delía, periodista. Ambos suelen venir a este programa, nos encanta tenerlos siempre. Cristian, de entrada te pregunto, hay varias cosas para analizar de lo que decía Triaca recién. Primero, bueno, la explicación del audio, el audio ya está, hemos hablado del tema. Segundo, lo vinculado a la cuestión laboral. Dice, es empleada de mi hermano, punto número 1. ¿Eso lo exime de algo? Segundo, ¿qué significa tener a un empleado en negro? ¿Puede tener alguna sanción esto? Y tercero, si esta persona trabajaba para el SOMU, justamente que era una intervención que dependía de Triaca, ¿es un delito haberlo nombrado? Bueno, indudablemente
Habría que estudiar la relación, si es verdad lo que él sostiene, que no es con él, sino con el hermano. Eso sería fundamentalmente, por lo menos desde el ámbito penal, determinante, ¿no? Si no tiene la relación él, el ámbito penal busca responsabilidades personales. Entonces, la responsabilidad será del hermano. Me quedo afuera con lo del SOMU porque el funcionario público es él y no el hermano. Sin perjuicio de eso, al haber una suerte de relación muy próxima entre la actividad del funcionario público y el ámbito de responsabilidades del SOMU, que es un sindicato precisamente y está intervenido, aunque la intervención es por parte de la justicia, indudablemente si no hay un delito hay una responsabilidad, habría que ver de qué tenor. Respecto del SOMU por un lado. Por el otro lado, por supuesto que sí, tener personas trabajando en negro genera responsabilidades. Hoy no solo genera responsabilidades en el ámbito laboral, sino que por la ley penal tributaria, de acuerdo a las evasiones constantes, o mejor dicho, de acuerdo a los no aportes por la seguridad social, estamos generando, después de un plazo determinado, muy cortito, de acuerdo al artículo 9 de la ley penal tributaria, responsabilidades penales. De ahí que existe hoy una denuncia en el ámbito de la justicia federal. Yo te digo la verdad. Me parece a mí que bueno... No se puede creer. Diego, pero agrega un condimento más, porque hay otra sospecha, que es la siguiente. ¿Está comprobado que cobraba un sueldo trabajando para la familia Triaca? Sí, esto está comprobado. Sí. ¿Está comprobado que además trabajaba en la intervención del SOMU de este sindicato? Sí, está probado. Ahora, en la denuncia que escuchábamos recién que hacía la mujer, ella de alguna manera sugiere, y lo sugirió en otras conversaciones también, que ella en realidad no iba al SOMU. Atención con esto, claro, que de alguna manera ese puesto y ese dinero que cobraba del SOMU era como una especie de complemento del salario que ella recibía por trabajar para la familia. Eso es más grave Triaca. todavía. Eso es todavía más grave. Esa hipótesis ya ahí sí es una hipótesis de delito, digamos, de investigación de la justicia federal. Hay muchísimas causas dando vuelta por los famosos contratos históricos que hubo durante años. Yo te hago este favor, te defiendo a este primo tuyo y vos me pagás con un contrato de la Facultad de Derecho. Claro. De eso hubo en nuestro ámbito, en el ámbito de la abogacía, se conocían muy bien en la época, hace unos años atrás, eran muy comunes esos contratos. Ahora, ¿cómo se supone que va a reaccionar Mauricio Macri? Porque en su momento, la expresidenta Cristina, cada vez que aparecía algún ministro, salía ni siquiera a contestar y lo mantenía en el cargo, ¿no? Cambiemos, que es la nueva política, frente a algo que ya está asumido, que es que estaba en negro, que 4 meses antes, que después la ponen en el SOMU, que es un sindicato donde justamente su ministerio tiene que ver. Bueno, pero hasta la verdad, hay algo, pero no hay cuando vos estás en la puerta de una reforma laboral que va a traer mucha polémica, digo, ¿cómo se sienta Triaca frente al Congreso a explicar? Hasta ahora sale a bancar. El gobierno, digo, que no creo que tenga que ver con un gobierno, sino con una performance política. En una primera instancia de un escándalo, banca. Si la cosa es irremediable, suelta la mano. Pasó con Patricia Bullrich y Maldonado y Rafael Nahuel posteriormente. Digo, no creo que este gobierno tenga hasta ahora la intención de cambiar. Y la forma de trato también, porque a mí lo que me duele como persona, porque uno que cree, digo, un ministro de Trabajo se supone que es una persona súper educada y que trata, no sé si mejor, porque hay que tratar bien, perdón, a todo el mundo. Digo, la forma de trato me parece de una forma espantosa en la que se dirige. Encima es una mujer. Igual ella nunca la había tratado así, pero igual es horrible como se escucha. Pero yo vuelvo a esto, digo, ¿cómo te plantás vos cuando venís a plantear cambio de actitud de todo en la política argentina? ¿Vas a hablar de una reforma laboral, Diego, que es un tema que nos importa eso, mucho? ¿no? Además eso, está siendo protagonista absoluto del gobierno. Cata, ¿vos querías agregar algo? Sí, no, yo creo que en realidad esto se tiene que mirar en 2 dimensiones. Una es la legal, las explicaciones que Triaca tiene que dar efectivamente la justicia. Y por otro lado, la dimensión ética, que quizás incluso es la más complicada, tanto por el maltrato como por tener una empleada siendo ministro de Trabajo o cualquier tipo de funcionario público, tener a alguien en negro. Pero si encima sos ministro de Trabajo, ya roza el colmo, digamos, y en el ¿no? SOMU. Porque se supone que se dedica a eso. Y por otro lado, digamos, también se le puede llegar a complicar su situación judicial si investigan y encuentran que, por ejemplo, no solo fue ese insulto que quizás dentro de todo el marco de lo que es el empleo en negro es lo menos grave, aunque es grave también el maltrato, si encuentran que hubo efectivamente malos tratos. Ahí se le puede complicar por un doble frente al ministro Triaca. Entonces me parece que tiene que dar una explicación rápida y que la justicia lo tiene que investigar como cualquier persona. Pero perdón, rápidamente, quiero escuchar de nuevo el audio. Quiero escuchar de nuevo el audio de Triaca porque este audio es el que despertó la polémica. Primero era solamente un audio que circulaba, que se había viralizado, que era por supuesto repudiable y reprochable, pero claro, después se
empezó a tirar del ovillo de esta historia, quién es esta persona, a quién estaba maltratando el ministro por audio y descubrimos todo esto. Fíjate cómo reaccionaba Triaca aquel día. Sandra, no vengas, que no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelota. Diego, hasta ahora Macri cambió funcionarios. ¿Por qué? Por no trabajar en equipo. Hasta Isela Constantini, no ministra, pero Galgay, los sacaba cuando no se adecuaban al equipo. Acá hay una situación totalmente distinta. Para mí hay un tema, como decía Catalina, ético. Ese es el principal problema del ministro de Trabajo teniendo en negro y nombrada en un funcionario intervenido por el gobierno a una persona para pagarle menos. Quiero sumar un dato desafío nada más. distinto. Pues no quiero ser el abogado de Jorge Triaca, ni mucho menos, que no se me malentienda. Pero también hay otro ministro recientemente ascendido que tiene denuncias por reducción a la esclavitud en sus campos, en la provincia de Entre Ríos. Claro, una empresa fantasma. Y ahora resulta que un miembro de la sociedad rural va a controlar justamente los peones en blanco que tengan los distintos campos. Por momentos todo es un absurdo. Si realmente la vara ética es de la transparencia, y lo celebro y lo festejo, bueno, obren en consecuencia. Inclusive, igual acá ya hay varias cosas confirmadas por los propios protagonistas, ¿no? Me parece, digo, a diferencia de otros casos. Yo me acuerdo de Gómez Centurión. Gómez Centurión en su momento cuando recibió una denuncia, fue corrido del cargo. Estando al frente de la aduana. Estando al frente de la aduana y después lo volvieron a Demostró que no había sido responsable. Claro. Exactamente. Claro, esa fue... Lo que pasa es que acá hay admisión de lo que pasó. Acá Triaca dice, sí, es empleada, sí, estaba en negro y sí trabaja para el SOMU. Y no, eso es lo curioso. Y no sería el único caso, porque la propia Sandra lo que denuncia es que el hijo de un jardinero que trabajaría para la familia Triaca también sería empleado del SOMU. Digo, no sería el único caso, Sandra, lo dice ella misma cuando Ahora, hace la esto denuncia. pasa, Martín, y de verdad, sueno abogado de Triaca y pido por favor que no se me interprete No, está claro, lugar. Está claro que no. Hay muchísimos intendentes que se hacen las casas quintas con recursos de sus intendencias. Esto nos llama la atención porque ya se normativizó de una manera donde cierta corruptela es digerible para el conjunto social. Ahora, que un ministro de Trabajo que dice velar por el trabajo en blanco tenga este primer traspié grosero, es para llamarse la también atención, es para ¿no? volver a discutir profundamente bueno, acá directamente no hay discusión posible, ¿no? Esto está mal desde todo punto de vista. Acá no hay planteo, pero yendo a la figura de Jorge Triaca, hay que volver a discutir esto de que los familiares de los funcionarios entran al Estado sin concurso. Esto no puede seguir así, porque hoy es Triaca, mañana es González, después es Pérez, digamos, puede pasar con cualquiera y urgente, esto no está legislado. Bueno, el empleado público de por sí no necesariamente tiene que tener un concurso para ingresar a trabajar como empleado público. Sí hay una suerte de jerarquías, que está todo especificado en un baremo de jerarquías del Estado para cada trabajador, pero lo que entiendo yo busca cada funcionario es tener a alguien de confianza. Y pero no entran como empleados, perdón, Cristian, no entran como empleados, porque en buena hora que haya empleo público, yo no demonizo el empleo público, que haya empleo público para familiares o no familiares, para el pueblo en general. Entran con funciones públicas, digo, cuando en este caso la esposa entra en el Ministerio de Salud y saca de programa un conjunto de recursos que tenía el Estado para dar medicamentos a 7 millones de personas, es una función pública que hace la hermana. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar, la esposa, desde un lugar de función pública. Las hermanas y el cuñado, todos metieron familiares en funciones públicas, no en empleos públicos. Y más allá de la ley, agrego a lo que dice Luis, que estoy muy de acuerdo, está de nuevo la dimensión ética, porque en un contexto en donde se quiere achicar al Estado, donde están despidiendo un montón de personas y donde se habla todo el tiempo de una transparencia pública muy importante, en nombre de eso, no deberían nombrar familiares. Bueno, sí, yo coincido con lo que dice Catalina ahora. La manera de solucionarlo es que la ley sea clara, entonces. Porque después entramos en discusiones que son totalmente subjetivas. No, es muy capaz, es menos capaz, es recontra capaz. La verdad que eso es totalmente subjetivo. La manera de evitar esto es con concurso, es muy simple. ¿Quieren entrar al Estado? ¿Quieren ser funcionarios? Con concurso. Claro. No, pero son empleados de confianza. Bueno, concurso igual. Porque si no es como que uno tiende a pensar que por tener el cargo favorecen a sus familiares, o abusan de su poder para favorecer. La vieja política, ¿no? Y que de alguna manera creo que muchos argentinos cuando votaron buscaban desterrar. Yo me pregunto, o sea, vos sos Macri, ¿sentás a ese ministro a exponerse a la reforma laboral, que es el tema de este año en la República Argentina? Y que es la primera chicana. ¿Le regalás la tribuna? La primera chicana en el debate va a ser eso que vos decís. ¿Le regalás la tribuna a la oposición para que te diga, y me están sentando a un hombre que metió familiares, que la tenía en negro a la mujer que hacía la maltrata, trabajo? porque a mí que la maltrata. entiendo que es preocupante que alguien trabaje en negro, por supuesto, y no debiera ser así.
Yo estoy pasmada porque pareciera que es menos importante que la maltrata y déjenme pensar que no me parece que esta sea la primera vez que la haya tratado Bueno, así. igual, perdón, con hay que respecto a eso, investigar eso que escuchamos vos decís, recién, porque es muy grave. Perdón, con respecto a eso, la mujer cuando habló recién, escuchamos recién el tape, dijo que nunca, que es la primera vez que puedo pasa. desconfiar. Por supuesto, vamos a tratar de, porque ya fueron hablando los protagonistas. Triaca admitió todo. Admitió que la maltrató, admitió que la tiene en negro y admitió también que trabaja para el SOMU. Las tres cosas que están mal. Ella dijo que le sorprendía el maltrato porque nunca la había maltratado porque ella siempre había cumplido. Triaca lo que dice es que ese día no estaba y que no estaba la silla. Ella dice que es mentira que no estaba, que llegó 15 minutos tarde y bueno, y por supuesto dice 15 minutos no amerita la ira de ese mensaje. Estos son los condimentos que tiene ahora la denuncia que hasta ahora era mediática, pero ya hay una denuncia judicial, Martín. Sí, exactamente, que tramita en el juzgado del juez Canicoba Corral, como lo decíamos, lo hace Carlos Broidman, el propio abogado del Caballo Suárez, y resalto solo una parte que está en la denuncia y que resalta declaraciones de la propia Sandra Heredia y dice: yo calculo que esta intervención en el SOMU hizo entrar a unas 250 personas. De hecho, y esto es lo que decía antes, el hijo del jardinero de la Quinta de Triaca, que es contador, lo hizo ingresar en el gremio. Esto forma parte de la denuncia. No, quizás, digamos, sumando a lo que dice Martín y y dejando de lado, digamos, las intenciones de los abogados del Caballo Suárez, que, bueno, está muy complicado. Sí, eso no hay que explicarlo. Y su pero situación es muy si complicada. la denuncia es verdadera, es verdadera. Exacto, digamos, y que probablemente las intenciones no sean las más nobles. Claramente hay que avanzar sobre eso y tiene que haber una rendición de cuentas muy clara de este gobierno con respecto a la actuación de Triaca, tanto en el plano del maltrato como en el plano del empleo en negro. Y la justicia no tiene que hacer distinciones porque es un funcionario, lo tiene que investigar como un ciudadano de a pie, como a cualquiera de nosotros si nos pasa algo así, si hacemos algo así. Y hace poco hablamos de Mariana Triaca. ¿Quién es Mariana Triaca? La hermana del ministro nombrada en el Banco Nación. Claro. Como correspondía cuando Agustín Rossi nombró a su hija, Delfina, en el Banco Nación, fuimos durísimos y ahí también hay que ser duro. Y hay que recordar que esto se extiende. Obvio. La mujer del ministro Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, el que tiene que achicar todo, nombró a su esposa con un sueldazo en la TV pública. Con lo cual digo, y acá tomo de vuelta lo que decía Martín, el lema Cambiemos tiene que ver con un montón de cosas. Como está bien que intervino en el SOMU y el Caballo Suárez está preso por ser un delincuente, estas cosas se tienen que modificar. Bueno, y más en un ministro. Pablo, y además hay un montón de gente que está enojada porque dice, pero se le exige más a Cambiemos que... Claro, por supuesto que se le exige más. A cualquier funcionario público se le debe exigir. No, pero está bien que se le exija más todavía, porque justamente se ganó la elección, tanto en 2015 como en 2017, planteando esto. Planteando que esto no lo íbamos a ver más. Entonces, es lógico que se le exija pero más. Pero es que de los tiempos de menos estamos diciendo, a ver, ante una denuncia sobre un funcionario donde encima hay cuestiones que ya están aclaradas por los propios protagonistas, siempre decíamos, ¿y en Estados Unidos qué pasa ante lo mismo, no? Y me acordaba otros casos. A ver, lo de Filmus no fue delito, pero un ministro de Educación que está muchos años en educación y manda a sus hijos a un colegio privado, es un mensaje extraño. Felisa Micheli, ministra de Economía, claro, no llega delito. El famoso, la valija en el despacho de la ministra. No, bueno, si vamos a pensar en ministros que tenían denuncias que siguieron siendo ministros, tenemos que estar todo el programa encima. Perdón, como decía Julio de Vida, Amado Vudú. De la Rúa tenía al jardinero nombrado como ñoqui en la función pública. Pero como decía recién Pablo... Es un modus operandi general. Es interesante lo que vos decís, Diego, de que fuimos evolucionando y que está buenísimo que le reclamemos esto a Cambiemos. Evolucionamos como sociedad, que estamos pidiendo explicaciones. No es a quién le pedís más, a quién no. No queremos corrupción, queremos que sean las reglas claras para todos. Ahora, y eso me parece que está Pablo, bueno. Cata, justamente el ejemplo de Ibarra, el ministro de Modernización, justamente cuando se crea una cantidad de subsecretarías, a veces en el boletín oficial, ininteligibles, son nombres extrañísimos que uno no sabe qué función ocupan, que son como casi un gabinete paralelo. Nombra a la esposa en la televisión pública, una televisión que están desguazando con 35% de despidos y sin presupuesto para producción local este año. Entonces hay un doble discurso que por momentos es esquizofrenizante. O nos achicamos todos, pero no le compremos lapiceras de oro para los diputados de la Nación, ni pines de oro cuando todo el mundo se está ajustando el cinturón. Está bien, eso igual es el Congreso, digamos. Son diferentes cosas. Lo interesante de esto es lo que decíamos recién. Son prácticas muy viejas. Nada de esto es novedad, digamos. Nadie está sorprendido porque es la primera vez que escuchamos esto. Pero claro, justamente lo que se esperaba es que esto no pasara más. Entonces, había pasado con la hermana de Triaca, lo decíamos hace un rato, ahora pasa con esto, insistimos. Todavía la política no habló, todavía el gobierno no habló de este tema. Estamos preguntando, pero hasta ahora
Nada. Estalló fuerte hoy. Esto tiene un par de días, el audio tiene un par de días, pero toda esta situación de la cuestión de estar en negro y la cuestión del SOMU estalla hoy. Todavía el gobierno no ha dimensionado, me parece, qué consecuencias puede llegar a tener esto en el contexto de la discusión de la reforma laboral y de las paritarias. Y no dudes que, de las que paritarias. las declaraciones de hoy de Triaca en Radio Mitre tienen que ver porque alguien le dijo salí y aclara esto. Y No lo dudes. Bueno, pero lo oscureció en vez de aclarar. Bueno, Digo, pero al dar el segundo elemento de lo que tenía un mandaron a puesto en un explicar. sindicato, uno encuentra ahí una corporación política que tiene raíces, a veces en agrupaciones sindicales, y desde qué lugar entonces criticás al anterior gobierno, pues justamente por las raíces de la política con los movimientos sindicales. Sí, y lo que es interesante es que también el gobierno dé una explicación. Triaca la dio ante los medios, la tiene que dar ahora ante la justicia, pero además el gobierno tiene que dar una respuesta ante esto. Si están enarbolándose ante la bandera de la República, es interesante para todos nosotros que puedan decir, bueno, cometí un error, lo apartamos o tiene tal penalidad. O por lo menos hasta que se investigue, como sí. pasó con Gómez Centurión. Buen Claro. ejemplo que da Martín. Como pasó con Gómez Centurión, mira, acá está esta sospecha, esta persona denuncia esto. Puede ser verdad o puede ser mentira. Fíjense, investiguenlo y si está todo bien, vuelve. Pero Y si con está todo algunos mal, se puestos va. estratégicos no pasa, Diego. Digo, en su momento, como Patricia Bullrich está haciendo una avanzada importante en lo que tiene que ver con el combate contra el narcotráfico, cuando muere Rafael Nahuel, asesinado por la espalda por una fuerza de seguridad que se mete en un territorio de un parque nacional, Bullrich es cuidada y no es obligada a salir a dar una declaración. Pero ahí no es lo mismo. ¿En qué sentido no es lo mismo? Esta es una decisión personal de él, no poner a la persona en blanco y nombrarla en una cuestión del Estado. Después, toda la investigación que hay con Gendarmería, ¿a qué me refiero? No es que hubo una orden personal de Patricia Bullrich diciendo maten a tal. No. En este caso sí hubo una orden de decir, che, conseguir el laburo acá. Yo entiendo a la eso me refiero, normativa una intervención ética. directa No, del pero ¿sabés lo ministro. que temo? No es lo que mismo una cosa que pero la temo otra. en un momento que, vuelvo a decir, no soy abogado de Triaca porque lo parece, que lo metamos en Plaza de Mayo a Triaca por una puteada mal dicha y a una persona que debería ser resguardada por él, y resulta que Bullrich no dice pero nada no es de la Rafael puteada, Nahuel. no es la puteada, es que tiene un trabajo en el Estado que no le corresponde y que tal vez cobraba un sueldo por un trabajo que no hacía y que además estaba en negro. Eso Claro. me parece que... ¿Y quién controla ningún ministro eso? puede dejar de ser ministro por un insulto, porque si no, imagínate, no quedaría nadie en pie. Eso es ridículo. Ahora, si el ministro que se encarga de proteger que el trabajo sea cada vez más en blanco no lo estaba cumpliendo y encima había una incompatibilidad en el rol que cumplía en el Estado, ahí me parece que hay una complicación, insisto, en el contexto en el cual estamos, reforma laboral y paritarias. Esto decía justamente la empleada de la familia Triaca cuando decía qué es lo que había pasado y comentaba cómo era la relación con la familia Triaca y qué fue lo que pasó ese día, el del insulto. Sandra, a ver, para entender un poco, ¿desde cuándo estuviste trabajando con Triaca? De fines de noviembre del 2012 hasta el que se despide el 6 de enero. A ver, Sandra, ¿y cuándo es que o sea, vos estuviste en negro, vos estabas cobrando una parte del sueldo en negro, ¿no? Me refiero al sueldo que cobrabas por trabajar con Triaca en la quinta, no me refiero a lo del SOMU. Sí. ¿Siempre estuviste en esa condición o en algún momento estuviste en blanco completamente o antes estabas completamente en negro? En blanco estuve a partir del 2015, 20 días antes de las elecciones. ¿De las elecciones o de...? Mitad en blanco, mitad en blanco. Mitad. La mitad. O sea que... Se me figuraba el sueldo completo. Digamos, lo que podríamos deducir es que el ministro te pone en blanco considerando una hipotética designación como ministro de Trabajo, o te pone una parte en blanco, digamos. Una parte en blanco. ¿Y cómo era el trato en general con Triaca? ¿Era un trato amable? ¿Era un trato, digamos? No, la verdad que no, nunca tuve problemas. No, en ese sentido nada. A mí me sorprendió el día del audio. Ahí en el día del audio sí me sorprendió. Claro. Y a partir de ahí, digamos... Porque jamás le había fallado en absolutamente nada. En todos estos años jamás me tomé vacaciones. Una sola vez me fui de vacaciones. ¿Y Triaca se enoja solamente por tu llegada tarde o hay otra cosa que él también está enojado? No, se enoja por mi llegada tarde. Bueno, ahí estaba, ¿no? La denuncia de esta empleada, insisto, bueno, contando las circunstancias laborales, personales de la relación. Me llama la atención cuando ella dice mitad en blanco. ¿Qué es eso? No termino de entender a qué se refiere. Yo creo que se refiere a esta cuestión del SOMU. Sí, yo también creo lo mismo y me hace pensar otra cosa más. Es, ¿quién controla
este tipo de mecanismos en el Estado, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo. En el caso de Triaca, que la nombra ella, ¿quién está controlando este tipo de cosas? ¿Quién hace, digamos, de... ¿Quién hace el escáner? No, y además... Claro, porque, digamos, todo esto sale a la luz por una denuncia de esta mujer, pero ahora si Sandra no lo denunciaba a Triaca, la cantidad de cosas que pueden estar sucediendo en el Estado y que nadie se entera porque justamente nadie controla. No hay mecanismos de rendición de cuentas en el Estado sobre cómo se toman los empleados, cómo están contratados y quiénes los nombran. Esto futbolísticamente sería hacerse los goles solo, ¿no? Porque la verdad, no se puede creer. Es tan difícil tener en blanco. Digo, Triaca es un hombre con un apellido históricamente vinculado al mundo del trabajo. Haya sido candidato número uno, haya sido candidato número dos. Lo es. Martín, primer punto. Es una decisión, es querer tener a las personas que trabajan no, como corresponde. Bueno, pero andate, deja el cargo, porque la verdad, o sea, si tu mensaje es tenemos que estar todos en blanco para hacer las cosas como corresponde, justo el ministro de Trabajo. Y otra cosa, digo, llevándolo a términos políticos. Es como un partido de fútbol que arrancás perdiendo 1-0, si lo pones en el centro de la escena a alguien que viene por una... Uno se dirá una pavada, pero para muestra basta un botón. No, pero por eso lo que dice Martín, Karina, es importante, y hice foco en eso, en las palabras, que si bien puede ser una reacción de momento, en virtud de lo que es un ministro de Trabajo, me remite a situaciones y a momentos donde había una mirada de vasallaje del empleado. En las castas políticas y en las castas históricas de nuestro país, había en su momento y hasta hace no mucho tiempo, hasta un derecho de pernada en las estancias, donde una hija adolescente era ofrecida al estanciero para que debute íntimamente. Digo, esta mirada del insulto, del destrato y del maltrato, por lo que sería, según nos dice la denunciante, una llegada tarde, es desproporcionado. Claro, porque es el uso del poder, además, no solo de su jefe, de su empleador, sino también de ser un ministro del gobierno actual con todo lo que eso implica. ¿A quién te le quejas? Si sos Sandra, ¿a quién te quejas si tu jefe es el ministro de Trabajo? La denuncia al Ministerio de Trabajo no la vas a hacer. Y no. La tenés que hacer a la FIP. ¿Me vas a decir la FIP le va a caer a algún ministro del gobierno con esta gestión, con la anterior? No pasa nada. Por eso repito el tema de los controles, porque si solamente por esto ella se animó y lo contó. Ahora, todas las personas que quizás no se animan, no lo cuentan, las cosas que pueden estar pasando ante nuestras narices y no sabemos. Hoy y siempre, porque esto, como decía Diego, no es de este gobierno, es un problema histórico de la Argentina, el empleo en negro en el Estado. Lo que pasa es que se supone que esto se terminaba, ¿no? Se terminaba con el cambio de gobierno. Y perdón, digo, yo mientras tanto sigo leyendo la denuncia, insisto, que está en la justicia, que tramita en el juzgado de Canicoba Corral, y leo dos renglones textuales de la declaración de Sandra, en realidad declaraciones que hizo de manera pública y que luego va a tener que refrendar en la justicia. Dice, hace poco, en la quinta de Jorge, hubo un casamiento y estaba la abogada Mariana Hortal, a quien Jorge la puso como directora de legales del ANSES. Dice así textualmente, a quien Jorge puso como como directora de legales del ANSES. Digo, también esto es grave todo lo que denuncia Sandra, ¿no? Porque aparte ella relata inclusive el grado de confianza que había y las funciones que le delegaba. No solo era empleada en la casa de Triaca, sino que le manejaba la agenda, muchas veces estaba en las reuniones y en los asados que hacía el propio ministro de la Quinta. Digo, había una relación de confianza y es muy grave lo que dice ella. Desde que el hijo del jardinero que trabaja en la familia Triaca fue también ingresado como empleado del SOMU, 250 personas que fueron designadas también en el SOMU y ahora, por lo que dice ella, también una persona que fue puesta como directora de legales del ANSES. Ahora, dentro de la auditoría que recién decía Cata Delía, para no quedarnos solo con este caso, estaría muy bueno también que todas las funciones públicas sean auditadas. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de este incidente que está pasando Jorge Triaca y salió a hablar, veamos qué hizo por el trabajo de todos durante su gestión hasta ahora. ¿Qué hizo para proteger y cuidar el trabajo de los argentinos en 2 años de escandalosos despidos más allá de la situación económica que vive el país? ¿Hizo algo? ¿Intervino? Yo por lo pronto tengo una mínima experiencia muy leve a través de los compañeros de Radio América. Durante 15 pedidos de entrevista, nunca los recibió. Diego, te quiero aportar un dato. Ella ayer, Sandra, habló en un medio y dijo que ella en un momento le fue a pedir un aumento al ministro Triaca y el ministro le respondió textuales palabras: no te puedo aumentar, pero sí te puedo buscar un puesto en el SOMU. O sea, no era como un nombramiento sin trabajar, sino que ella iba a tener una función y como no le podía aumentar en lo privado, le iba a dar un trabajo para que en sus horas extras pueda ampliar su sueldo. Eso lo dijo ella en un medio ayer en un móvil. Diego, claro, te doy información de gobierno de este momento, no va a pasar absolutamente nada con Triaca. Triaca ya dio las disculpas
y que si hay algún rumor de renuncia es absolutamente falso. Bueno, hay que decir que obviamente Triaca, la explicación que dio de la mañana es la misma que sostiene en este momento, que la persona, esta chica, esta mujer, la empleada, estaba bien empleada en ambos lados, que estaba en blanco desde octubre del 2015, como decía ella misma en el audio que escuchamos recién, y que estaba bien contratada en el SOMU, entonces, Diego, y que Triaca no tiene nada que ver con esa contratación. Entiendo Lo que mal. pasa es que ahí ya estamos en una cuestión de creer o no creer una versión, porque ¿cómo prueba un ministro que no tiene nada que ver en la contratación de una persona que es contratada por una intervención que depende de ese ministerio y que casualmente trabaja en su casa? Insisto, es creerle o no creerle. ¿Por qué? Porque no hay ninguna ley que impida que esto pase. Sí, igual ahí la justicia puede profundizar, digamos, Lógico, puede investigar a ver a nivel cómo, ¿no? público, ¿no? A nivel público, pero bueno, justamente por eso también tenemos este mecanismo de la democracia de los frenos y contrapesos, y cuando hay un exceso del Poder Ejecutivo, en este caso de un ministro del gobierno actual, está el Poder Judicial, que en teoría debería actuar, además, con mucha celeridad, tratándose justamente de un funcionario en ejercicio. Entonces, deberían apurarse, tratarlo como un ciudadano común, investigarlo sin miedo como un ciudadano común, Cata, pero a la vez hay apurarse para... Cata, hay 60 funcionarios de primera línea de este gobierno procesados. ¿Avanzó alguna causa? No. No avanzan con la misma velocidad que avanzan contra el gobierno anterior, que eso es un rasgo de la justicia argentina histórico. Acá me llega, Diego, y esto también es importante decirlo, una captura que me llega justamente de la inscripción de la empleada de Jorge Triaca. Está contratada efectivamente por Carlos Leonardo Triaca, así que es el hermano del ministro exactamente. El domicilio de trabajo, bueno, es la quinta en Panamericana. Es a partir del 1 de octubre del 2015. Eso es real. Tengo acá el documento. Ella estaba en blanco a partir de octubre del 2015. El problema es que lo que dice Sandra Heredia en este caso es que ella estaba trabajando desde el 2012 y fue recién inscripta en el año 2015. Pero bueno, en definitiva, quien inscribe a Sandra Heredia es el hermano, insisto, Carlos Leonardo Triaca, figura el domicilio de trabajo, la quinta de Panamericana. Muy bien, vamos a seguir entonces con este tema cuando haya alguna novedad, sobre todo si hay alguna respuesta del gobierno nacional de Mauricio Macri o que hable algún otro integrante del gabinete. Por lo que decía Pablo, en principio no, con las disculpas de Triaca que dio esta mañana, el gobierno ya considera saldada la discusión. Sigue el escándalo por la extorsión a la nieta de Susana Jiménez, y a toda su familia por la filtración de este video hot, en realidad por evitar la filtración de 4 videos de la intimidad de Lucía Celasco, la nieta de Susana Jiménez. Hay nueva información sobre este caso, lo decíamos recién en la venta. Es un caso que preocupa mucho a Susana, nosotros ayer lo contábamos. Y avanza la justicia. Así es, Diego. Lo que te puedo decir es que todo el mundo está buscando a Lucía Celasco en la casa de Susana Jiménez de Miami. Te confirmo que Lucía Celasco no está en la casa de Susana, sí está en Miami, está parando en otro lugar. Era sabido que la iban a ir a buscar. Hay muchos medios de prensa latinos que están apostados en la entrada de la casa de Susana, que como bien decíamos ayer, ella se mudó de Fisher Island a otra isla que tiene ingreso por auto, porque no quería esperar el ferry, era lo que a ella más le molestaba de esa casa. Y decidió no publicar más nada en las redes sociales. O sea, Lucía ya desde ayer que no publica nada, obviamente para que la prensa que la busca, como ayer contaba Noé, que los periodistas que estaban allá estaban tratando de ver las palmeras o el lugar donde podía llegar a estar, decidió obviamente no subir más nada. En el móvil en Punta del Este está Pablo Silva. Pablo Silva es el periodista que está involucrado en este escándalo. Nosotros hablamos ayer con su abogado, su casa fue allanada. Teníamos la foto del allanamiento, después hablamos con Fernando Burlando, también abogado de Susana Jiménez. Y Pablo Silva está ahora allí en el móvil, directamente desde Punta del Este. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Nunca vine. ¿Me escuchás, Pablo? Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están ahí todos? Bien, muy bien, nos escuchás sí, entonces, yo los escucho bárbaro. Pero con muchísimo delay, así que vamos a tratar de mantener esta conversación de la manera más ordenada posible. Te cuento rápidamente cuál es el conflicto por lo que hablábamos ayer con el abogado de la familia de Susana, Fernando Burlando. La familia de Susana directamente, Pablo, y quiero que expliques vos cómo fue según tu versión, dice que fuiste vos el que pidió el dinero. No que vos estabas transmitiendo la extorsión de otra persona, sino que directamente vos le pediste a Inés Hernández, mano derecha de Susana Jiménez, el dinero por esos videos. ¿Cuál es tu versión de lo que pasó? Yo puntualmente lo que hice fue comunicarme con Inés Hernández el día jueves.
¿Escuchás, Pablo? Y de ahí en más, bueno, empezar a comentarle un poco cómo venía toda la situación de cómo me había llegado el video. E incluso decirle, bueno, de que estaba esto dando vueltas y que me habían ofrecido a mí comprarlos por determinado monto de dinero, el cual a mí me parecía una locura y que yo no lo pensaba comprar. ¿Y vos qué le transmitís a Inés Hernández, esta persona que, insisto, es del círculo más íntimo de Susana? Porque ellos dicen que en ese mensaje en el que vos transmitís, vos estabas pidiendo el dinero. No, para nada. Es más, me han dicho que aparte de eso yo hablaba de ese monto más un monto extra para mí. Lo cual es, nada, mentira, porque no... Yo en todo momento dejé en claro que mi posición era un gesto de buena fe para que ellos tengan el control de ese video y para que lo manejen ellos. Es más, la misma Inés me comentaba a mí que no era un tema para hablar por WhatsApp, lo cual yo accedí y le dije, bueno, juntémonos. Ella me comentaba que estaba de vacaciones, que estaba con la familia y que iba a ser medio complicado poder reunirse. Yo le expliqué que me iba de vacaciones el día lunes, que me venía para Punta del Este y que cualquier cosa después hablábamos, que lo veíamos. Si era necesario que yo hable con otra persona, hablaba. No había ningún problema. Yo no tenía nada que esconder. Pero ¿por qué Burlando te culpa a vos? Porque ayer Burlando, acá en el Diario de Mariana, que habló en exclusiva con nosotros, fue muy claro. Dijo que vos pediste el dinero. Nosotros como periodistas no nos llega esa información. A ver, a nosotros creo que los que estamos acá jamás nos llegó un video pornográfico y no le pedimos dinero a nadie. Eso es lo raro. Y lo que además Burlando dice que fuiste vos. No, a ver, lo que yo hice pura y exclusivamente fue, me ofrecen un video, yo les digo que no tengo trabajo, que no tengo el medio para poder publicarlo, que en realidad no me interesaba, porque al no tener el medio que se interese quizás para poder adquirir esas imágenes, no me interesaba a mí. Yo le dije, mirá, yo podría preguntarle a los damnificados de ese video a ver si quieren tener ellos control sobre eso. Pero si hubieras tenido un medio, ¿lo publicabas? ¿Te interesaba si hubieras tenido un medio donde ponerlo? ¿Lo hubieras publicado? No, a ver, me han llegado un montón de videos un montón de veces y después de... Tenemos ahí un problema con el móvil, vamos a intentar solucionarlo. Acá está el inconveniente, estamos conversando con Pablo Silva porque acá está el corazón del debate. Sí. Pablo Silva dice, a mí, y quiero, Cristian, a ver si me ayudas para entender porque es complicado el tema. A mí me acerca una persona, que por ahora no reveló quién es, cosa que también es, bueno, cuestionable este punto. Dice, a mí una persona me acerca, me dice, yo tengo 4 videos, que son videos de la intimidad, videos hot, videos porno, como le quieras decir, de la nieta de Susana Jiménez. Dame $8.000 y te los doy. Esto es lo que cuenta Pablo Silva. Y él dice que llamó a Inés Hernández, mano derecha de Susana Jiménez, para decirle, che, cuidado, está pasando esto. Tengan cuidado porque esta persona los quiere extorsionar. Esa es la versión de Pablo. La versión que ayer nos contó Fernando Burlando, autorizado por Susana Jiménez, que estaba mirando el programa y dijo, Fernando, contá nuestra versión. Burlando lo que dijo es que el dinero lo pedía Pablo directamente, que lo pedía Pablo Silva, no que oficiaba de intermediario o de protector, sino que él lo pidió y por eso la justicia lo investiga a él como parte de la extorsión y por eso allanó la casa de Pablo. Es así, y el abogado... Y yo inclusive, Diego, pude acceder a la conversación, porque esto quedó todo por escrito. Acá no hay nada que haya sido por teléfono ni que haya que recuperar una conversación, esto fue todo por escrito. Lo que hace Pablo Silva es tener una conversación extensa con esta persona llegada a Susana Jiménez, y no es que apenas empieza la conversación, le dice, mira, me llegó esto, yo te lo quiero pasar a vos porque no tengo nada que ver y no quiero hacer absolutamente nada con esto, pero quiero que lo tengas vos. Esa no es la conversación que hay, es una conversación más extensa en la cual Pablo Silva le cuenta que están pidiendo $8.000 por ese material y él en algún momento le dice, bueno, ¿y ustedes cómo van a proceder con esto? O le dice, ¿ustedes cómo van a hacer? No es que le dice, mira, yo no tengo absolutamente nada que ver, esto me llegó, yo no quiero saber nada, te lo doy a vos. Él hay un matiz, inclusive él le habla del dinero y le pregunta, ¿ustedes cómo van a hacer o cómo lo van a manejar? La empleada de Susana Jiménez le pide, o la productora de Susana le pide una prueba y él se la pasa automáticamente.
¿sí? Él le dice, mira, hay un video, que hay 4 videos que me los están ofreciendo. Eso también es, perdóname. Pero vos sabés una estrategia. Eso es un detalle importante también, porque ayer nos contaban que, por lo menos lo que decía el abogado de Silva, que estamos recuperando el móvil, era... No, bueno, cuando Inés Hernández le pide una prueba, él tiene que cortar la comunicación, pedir una prueba, conseguirla y después recién enviársela un par de horas después. Claro, eso no sucedió Fue así. inmediatamente. De hecho, yo averigüé la justicia, a mí me dijeron, se le manda la captura inmediatamente y eso también llama la atención. Bueno, pero eso da la Pablo pauta en el diario Clarín dice que ratifica lo que dijo ayer su abogado. Dijo que le pidió una prueba a esta persona que tendría el video. Le manda una imagen que no se veía muy bien. Le pide una imagen más nítida de la cara de la nieta de Susana y ahí es donde le manda, por lo menos lo dice en la nota de Clarín de hoy, una imagen nítida donde se ve a la nieta de Susana. Lucía finalmente se hace cargo de esto. Déjame que te diga que esa persona que habría contactado a Pablo Silva ya tuvo problemas con la justicia. Sí sabemos quién es, capaz se lo podemos preguntar a Pablo si él tiene ganas de decir, digamos, porque si su nombre está involucrado y no tiene nada que ver, como él quiere explicar, estaría interesante, me parece, de su parte que revelase él. Lo mencionaban como un personaje mediático. ¿Qué significa personaje mediático? Que tiene que ver ya con el mundo de la viralización de videos pornográficos, problemas con la justicia. Y es una persona que se dedicaría a este tipo de negocio, que es ofrecer información. Perdón, quiero terminar de decir. Es una persona que se dedicaría a comercializar este tipo de fotos y videos, que hace guardias, que busca, que tiene hackers que se meten en las nubes de la gente. La verdad es que hemos hablado una vez con un hacker que nos explicaba que estando en un bar, sentado en una mesa al lado de una persona, uno puede acceder. Es un robot, como dijo ayer Alessandro, que empieza a tirar claves hasta que uno enganche y pudiste entrar. Es cuestión de tiempo. Hay un abogado que se presentó ya a presentar un escrito en representación de esta persona para decir que no tiene nada que ver. Y es curioso porque lo que hace este abogado es decir, mi defendido, que es una... No sé si lo podemos decir o no, salió... Lo voy a decir porque la verdad que el abogado salió a hablar, inclusive es Camu Hacker, la persona, el personaje este famoso mediático. El que supuestamente le habría acercado... Sí, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice el abogado? ¿Pero no estaba en cana? Perdón, ¿no estaba preso? A él le dieron 3 años en suspenso. Él fue acusado y fue condenado por tentativa de homicidio, perdón, por tentativa de extorsión y fue condenado a 3 años en suspenso, ¿sí? No está detenido. Se presentó un abogado y lo que dice él es, a mi cliente le llegó de otra persona este material y mi cliente se comunica con Pablo Silva para que se comunique con Susana. O sea, de intermediario en intermediario. Ahora, perdóname, limpiemos un poco. Cristian, un tipo que tiene 3 años en suspenso por extorsionar a la gente con fotos íntimas. Se sigue dedicando a esto, compra, vende videos porno de la gente. ¿Cómo funciona esto? La verdad que el delito de extorsión es un delito muy grave. Hay que tomarlo con mucho detenimiento, fundamentalmente si uno viene con esa mochila tan pesada, que es la de 3 años de prisión en suspenso, significa que cualquier pena que tenga en su futuro, cualquier investigación que tenga en su futuro, va a implicar que él la pase privado de libertad. Ahora, que le den un día de prisión por tener una pena en suspenso, va a prisión. 2/3 por lo menos. El futuro llegó. Esta persona, Camu Hacker, había publicado fotos de Andrés Rincón, de cientos de famosos. De Coqui Ramírez. Era una ola incesante de fotos. A través de la cámara de la computadora, ella se estaba secando las fotos que salía había aparecido. Salía de la ducha. O sea, imagínate el nivel de esta persona. Y también de la actriz Ricci, que también había, de Romina Ricci, que también había capturado fotos de ella. Bueno, pero la prueba de vida del secuestro de una cuestión privada. Bienvenidos al mundo digital, o sea... ¿Solo a Camu Hacker tenemos? O sea, es el único que se dedica. O sea, es como el gordo valor. A ver, para Cata. ¿Siempre terminás ahí? ¿Cata? No, tomando lo que está diciendo Martín, acá creo que a veces perdemos la dimensión de la gravedad de lo que sucede con el mundo digital y la privacidad. Porque por un lado está la gravedad de la supuesta extorsión y la viralización de imágenes íntimas no consentidas. Que eso debe ser castigado penalmente, como explicaba él. Pero por el otro lado está la relación que todos tenemos y que sale en discusión cuando le pasa a una personalidad famosa, pero que sucede mucho y cada vez más, porque estamos en la era digital, de cómo nos manejamos con las redes sociales. Hay expertos informáticos que ya recomiendan que, por ejemplo, antes de publicar cualquier contenido, aunque sea en una red privada o en un WhatsApp con una persona que uno piensa que tiene confianza, hay que pensar 15 segundos antes de mandarlo, porque una vez que un contenido privado, íntimo, sale de uno mismo, ya se pierde el control. Eso es verdad lo que está planteando, es interesante. Falta ahora, mucha educación. El problema de este caso es que no salió de ningún lado. Se lo robaron de la nube.
Claro. Esto lo tenía guardado, No, lo tenía pero- guardado en su teléfono celular el novio de Lucía. El teléfono celular que él usa es el que automáticamente va generando una copia de lo que tenés en el teléfono en la nube para que si te roban el teléfono lo puedas Claro. recuperar rápidamente. Y acá sí hay hackeo. Le ingresaron, le hackearon esa cuenta de esa nube. Él lo descubrió porque la empresa le avisó que lo estaban hackeando, pero ya era tarde. El video Porque ya muchas estaba veces se habla de en manos hackeo. de esta gente. Muchas veces se habla de hackeo y no es hackeo. Es como pasó en el caso que lo nombrábamos ayer de Silvina Luna o de Fátima, que se extrajo Alguien de la filtra. computadora. Eso no fue un hackeo, pero acá Ahora sí hay, un hackeo. Ahora en un rato, ahora en un rato quiero que me contés, Martín, si puede haber otros videos de otros famosos que está investigando. Bueno, pues si está involucrado este hacker que le había conseguido estas fotos a tanta gente, por ahí hay más material. Retomamos la comunicación con Punta del Este. Pablo Silva, periodista justamente que está involucrado en esta situación. Ahí tratamos de mejorar la comunicación. Pablo, te estaba preguntando recién, Pampito, lo que te preguntaba, la última pregunta que no se llegó a escuchar tu respuesta es si vos hubieras tenido un lugar para publicarlo, si hubieras estado trabajando en algún portal, si lo hubieras publicado, si hubieras aceptado esa transacción que te ofrecían. No, lo que pasa es que generalmente pasa... En lugar de habérselo dado... Se hubiese dado yo al director del medio para que decida él o no, o los dueños del medio, a ver qué es lo que... No, bueno, no. Con ese contenido. no se Con entiende, respecto a este tema, no, yo no, quiero... no se entiende nada. Igual no para vale eso la pena. hay que Con respecto a este comprarlo y- tema, yo quiero decir que, bueno, eso lo de la ética periodística es muy cuestionable porque cualquier persona a la que le llega un material como un video íntimo, como una foto de una pareja que se está formando, la publicamos, no la publicamos, digo, es una bomba periodística y periodísticamente tiene valor. Pero ya no es periodismo. Cada uno... Pero el tema es pero a igual ver, como acá- caso, ¿no? Acá hay acá plata está- en el medio. Claro, yo ese es el tema, ese es el Yo estoy delito. preguntando si a mí me llega a mí algo que vos lo publicarías y yo no, bueno, eso es muy subjetivo. Pero eso es criterio periodístico, Digo, pero insisto, cuando vos comprás, lo Claro. discutimos, comprar la información ya es otra cosa. También cuando estamos hablando de material no se compra pornográfico. información. A ver, yo no sé si es material, yo- es un delito, o sea, La es producto discusión- de un delito. La discusión viene de la época de Lady Di con los paparazzis colgados en los árboles y Totalmente. todo eso. Al margen de la cuestión ética, periodística, que yo entiendo que muchos pueden decir, esto para mí es noticia y mi función en la vida comunal Es informar. publicarlo. Acá hablamos de alguien que pidió dinero. Pedir dinero no significa si no me das, lo publico. Puede haber una relación velada. Puede haber una suerte de extorsión velada. La justicia, indudablemente, Pero para Cristian, ordenar un allanamiento, Cristian, vio algo no, de eso. perdóname, para mí no es periodismo. O sea, discúlpeme, pero esto no es más que, capturado un video de una acción Martín. privada donde no hay un hecho policial salvo la extorsión, donde ahora la justicia Ni tiene si- que investigar. No es Ni periodismo. siquiera estamos hablando de lo que pasó el año pasado con Lali. Periodismo, ¿sabés qué fue? Por ejemplo, cuando apareció, con todo dolor, lo digo, la tapa con Jamín de Gracia, que fue un juicio que Sí. tuvo el diario Crónica, donde hubo un criterio periodístico de pensar que eso Pero, debía ser Martín, tapa y se pero mostró en con este detalle. caso ni siquiera Martín, estamos hablando y no incluso se discute como el fallo pasó el año Balbín. pasado con Ahí va, Lali la revista Espósito. Gente. Para comer, No sé si se acuerdan que el año pasado con Lali Espósito en Punta del Este Sí. hubo una polémica porque ella estaba dentro de una pileta privada Con su y habían novio. ingresado paparazzis y habían tomado fotos. Que eso es ilegal también, pero Y a ni siquiera estamos Susana- hablando de eso. O cuando le pasa a Susana. Susana le Estamos pasó hablando 10 de un veranos video seguidos. privado extraído de Un un delito. celular. Es un Pero pará, delito. hay- Hackear es un delito, ¿estamos de acuerdo Pasó con hace eso? muchos años esta discusión, por supuesto sin los avances tecnológicos de hoy, con la muerte de Ricardo Balbín en la clínica. Claro. La revista Gente en esa época sacó una tapa con él en terapia intensiva. La corte, ellos llegó a la corte tuvo su opinión, en 30 y pico de años ha variado en algunos detalles, pero a grandes rasgos acá hablamos de alguien que, veladamente o no, está exigiendo una contraprestación. Bueno, pero por económica. eso Ahí digo, está hay el la delito, reacción claro. previa que es cuando uno recibe un material. Para mí, la ética cada uno la construye con su oficio y su manera de ver esta profesión. Algo que es resguardado por el artículo 19 de la Constitución, para mí no refiere a ninguna Ahora, información. Lo que Pampito, Karina o Diego hagan en su intimidad, le refiere a ellos y me importa. Ahora, tres chicos, perdón, patadas. los que estamos acá, Pero ¿cuántos bueno, recibieron alguna vez, perdón, a mí no me pasó nunca, yo no sé si soy mal periodista o que cuántos recibimos material pornográfico? No. ¿Recibiste No, alguna pero vez? el tema es Muchísimas veces lo comprarlo. nunca y menos por Bueno, pero te Nunca
hicieron alguna vez ¿Puede haber material otros pornográfico? videos, Martín? ¿Puede haber otros videos? Sí, a ver, en el allanamiento se incautaron 14 celulares, 20 pendrives, notebook, tablet y PlayStation. Una PlayStation. Digo, el abogado de Pablo Silva salió a decir como qué barbaridad le sacó la PlayStation, pero no nos olvidemos que la PlayStation también almacena cosas. Imagínate. Claro. Por supuesto, Un montón de información. Él dice que son los celulares viejos, es que menor. no son los que está Viejos usando o en la nuevos, actualidad. es una cantidad impresionante de celulares, insisto, 20 pendrives. Y lo que analiza la justicia y lo que está investigando, lo vamos a decir en potencial, es que habría más videos de famosos, más videos de otras personas públicas adentro de esos pendrives, Medio lo cual humanidad, complicaría mucho la situación de Pablo Silva. Además, se está esperando, y atención con esto, se está esperando que se terminen de hacer todos los peritajes y es muy posible que tanto la querella, en este caso el abogado Fernando Burlando, e inclusive acompañaría esto la Fiscalía, pedirían la detención de Pablo Silva una vez que terminen los peritajes y en base a lo que surja justamente de lo que digan los celulares y los pendrives, podrían pedir la detención de Pablo Silva. No, y además está bueno aclarar, yo no tengo nada en contra de este periodista, la verdad que no lo conozco, pero él laburaba en un medio donde era bastante descarnal, digamos, con respecto descarnado al tratamiento con los famosos. Publicaban siempre cosas de este estilo, materiales hot. Era el diario de Banucci. La misma Victoria Banucci decía que ella revisaba la edición de las tapas la tarde anterior a ser publicada. Gran editora. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema. Otro escándalo, en este caso a nivel mundial, a nivel internacional, tiene que ver con una serie de televisión que se estrena mañana, jueves a las 10 de la noche, que ya está generando una polémica porque habla justamente del asesinato de Gianni Versace, asesinato que nunca se supo cuáles habían sido los motivos, ¿sí? Así que hay muchísima polémica porque la familia Versace no está de acuerdo con que esta serie se lleve adelante. Donatella, su hermana, es una de las que más bronca tiene. Ya le dijo a la protagonista, Penélope Cruz, nunca más usas un Versace. Nunca más. Y están en pie de guerra. Está Noé Antonelli allí en la casa, en la famosa escalinata, en la puerta donde fue asesinado Gianni Versace. Noé, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Sí, y así como decís, es el escándalo que por estas horas está sacudiendo a Estados Unidos en cuanto al espectáculo, porque como decís, esta noche se va a ver el primer episodio de la serie que va a narrar la vida de Gianni Versace. Es una historia muy rica por donde la mires, si uno se pone a bucear un poco y a saber cómo fue la vida de este ídolo total de la moda. Tiene muchísimos condimentos y los actores que interpretan a estos personajes, como bien decías, Penélope Cruz, Ricky Martin, han salido a promocionarla por todos lados y esto molestó a la familia Versace, que dice que la serie no se asemeja a la realidad. A ver, convengamos que esto es algo bastante común, exacto. Ellos quieren hacer ver como que es ficción, es algo bastante común cuando se hacen historias verídicas, entre comillas, porque hay temas de derechos en el medio Pero y se por sabe, todo lo que Noé, gira alrededor del entorno de Gianni. ¿Qué es lo que los molestó particularmente? Porque la verdad es que alrededor del crimen de Versace hay muchas versiones, muchas informaciones. Nunca se supo Muchas lo que teorías. pasó porque el asesino se terminó matando él mismo, se terminó quitando la vida con la misma arma con la Horas que había después, matado horas a después. Versace horas después. Entonces no se sabe cuál fue el motivo, no se sabe cuál fue el móvil, por qué ocurrió este crimen que conmocionó tanto a todo el mundo. ¿Se sabe específicamente, Noé, qué es lo que les molesta a la familia de esta serie? Bueno, a ver, puntualmente lo que le molestó a Antonio D'Amico, que era el novio, la pareja de Gianni Versace, fue pareja durante 15 años, fue la escena que publicó Ricky Martin, escena que se grabó en esta misma escalinata. Si me acompañan, yo les voy a mostrar porque además está bueno conocer un poco la historia ahí lo de asesinaron. Versace, pero bueno, ¿ves? Acá lo asesinaron. Estamos a 1116 de Ocean Drive. Esta era la casa, es la casa Casuarina, la casa de Gianni Versace, casa que compró en 1992 y que, bueno, finalmente en 1997 fue asesinado en esta escalinata. Lo que le molestó puntualmente a D'Amico, que era la pareja de Versace, es la escena que muestra Ricky Martin. Es la primera imagen que se ve de lo que es la grabación de esta serie, que es Ricky Martin agarrando a Gianni Versace con los disparos. Gianni Versace murió de 2 disparos, uno en la nuca y otro en el cuello. Entonces está Ricky Martin ensangrentado en este mismo lugar, agarrando, sosteniendo a Gianni Versace, y lo que dice D'Amico es que la situación no fue así, que es algo completamente ficticio. Bueno, y fue la imagen que se usó para promocionar la serie esa también. Digamos, fue la imagen más fuerte, la primera imagen que aparece de esa serie es esta de Ricky Martin en las escalinatas ensangrentado. Pero ¿por qué dice que no es real? ¿Cómo dice que fue la verdadera escena? Bueno, a ver,
Él dice que no es real porque, primero, esta mansión, que bueno, ahora les voy a contar un poco más de la historia, porque además esta mansión tiene sus condimentos, también es una mansión que algunos la llaman como que tiene una maldición incluso, pero bueno, lo que él dice es que este portón estaba cerrado. Este portón que ustedes ven acá estaba cerrado. A Gianni lo matan cuando él intenta abrir este portón. Y que desde adentro, ustedes se fijan lo gigante que es esta mansión, que tiene 600 metros cuadrados. Antonio D'Amico, la pareja de Gianni, estaba adentro del lugar. Y cuando escuchó los disparos y bajó corriendo, abrió el portón, y cuando vio la escena tan dantesca con la que se encontró, que era Gianni Versace tirado en el piso, lleno de sangre, no pudo ni siquiera mirar y se tuvo que dar vuelta. O sea, muy lejos estuvo de agarrarlo y levantarlo. Otra versión. Obviamente tan romántica que interpretó Ricky Martin. Claro, ¿no? estábamos hablando de una dramatización. Enojo total en la familia Versace. Por esto tenemos un informe sobre, por supuesto, quién era este ícono de la moda, Gianni Versace, y después seguimos ahí en la mansión. En esa escalinata lo mataron. Ahí está Noy, te va a contar toda la historia. Mira el informe. Pasaron más de 20 años desde aquella mañana del 15 de julio de 1997, cuando el célebre diseñador italiano de modas Gianni Versace fue asesinado en la entrada de su mansión de Miami a manos de Andrew Cunanan, un taxi boy que le disparó a quemarropas en la nuca y el cuello. As every morning in Miami Beach, Johnny was walking Ocean Drive, the 4 blocks down to the News Cafe. They sell the Italian newspaper he would pick up every morning. Had a coffee at the bar, got his paper, walked back home, and unfortunately that day he was met at the gate by a gentleman that took his life. A punto de estrenarse una serie sobre la vida y trágica muerte de Gianni Versace, que tiene entre sus protagonistas a Ricky Martin y Penélope Cruz, los familiares del diseñador, encabezados por su hermana Donatella, pusieron el grito en el cielo y descalifican la ficción. La nueva entrega de American Crime Story se ha basado a la hora de escribir sus guiones en el libro Vulgar Favors de la periodista y escritora Maureen Orth. La familia Versace recalca en su comunicado que al no haber autorizado el libro en el que se basa la serie, esta debería ser considerada un trabajo de mera ficción. Gianni Versace tenía solo 50 años al momento de su muerte y estaba en la cúspide de su carrera como ícono de la moda internacional de alta costura. Ricky Martin y Penélope Cruz hablaron sobre esta serie de ficción y defendieron el producto que será presentado esta semana. This show is about the life and death of Gianni Versace in Miami Beach. I really wanted to do it, but I knew it was going to be a big challenge. And I had a few questions for him, and I saw that he was going to treat this subject with so much respect. That was very important for me because we're talking about real people. Andrew Cunanan, asesino de Versace, se suicidó en una casa flotante 8 días después del crimen, acorralado por la policía. ¿Se viene una guerra judicial entre los familiares de Gianni Versace y los protagonistas de la ficción televisiva? Muy bien, acá estaba el informe, ¿no? Contando un poco la historia trágica de este ícono absoluto, este ícono mundial de la moda. No está ahí en la puerta de la casa donde asesinaron en el 97 a Gianni Versace. Y tenemos en nuestro móvil a Donato De Santis. Donato De Santis es un personaje importantísimo en esta historia. Totalmente. Porque fue chef en la casa de Gianni Versace, lo conoció mucho tiempo, fue muy amigo de él. E incluso tengo entendido, le quiero preguntar esto al comienzo ya de la nota, que tuvo que reconocer el cuerpo de Gianni Versace luego de la tragedia. Donato, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bien, acá muy apasionados e interesados por esta historia. Contanos cómo fue ese día, ¿te acordás? Sí, ¿no? Sí, obvio, aunque pasaron más de 20 años, pero hay un montón de detalles que no solamente fueron contados, pero que fueron vividos por todo lo que estamos alrededor de la familia. Y nada, fueron, como todo sucedió en poco tiempo, todo lo que tuvimos que ocuparnos de estos, que éramos pocos, era yo, el butler, Charles, que trabajaba con nosotros, mientras que el resto de la familia estaba todavía en Europa. O sea que realmente vos haceme toda la pregunta que quiera y que yo pueda responder. Como vos sabés, yo tengo un contrato de confidencialidad internacional. Digamos, te puedo contar hasta todo lo que todo el mundo supuestamente sabe. ¿Sigue ese contrato vigente? Vos cuando te vas, dejás de trabajar con la familia Versace, firmás un contrato que sigue vigente aún hoy. Sí. Especulo que sí, creo que estas cosas son permanentes, pero no sé si tienen una caducan después de tantos años. Pero... Vos, Donato, tuviste que reconocer el cuerpo de Gianni Versace. Imagino que fue una situación muy fuerte. Todavía no se sabe lo que pasó, me imagino la conmoción de ese momento.
Sí, mira, te cuento, fue así. Yo en este momento no estaba en la casa. A mí me avisaron, o sea, con los gritos en la casa, recién había pasado. O sea que yo me trato de acercarme a la mansión. En aquella época se usaban los beepers, sí, además de los primeros celulares. Así que yo llamando a la casa me dijeron que no tratara de llegar a la casa porque ya estaba prácticamente todo el cerco de la policía se había armado. Entonces me fui directamente al hospital, a Jackson Memorial, donde llego minutos después de la ambulancia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como vos sabés, Miami en aquella época era bastante violenta como ciudad, entonces la gente acuchillada y disparada entraban y salían como nada. Entonces Gianni entra como uno más, ¿se entiende? Sí, perfecto. O sea, la única persona que sabían la envergadura de la persona involucrada eran los que manejaron la ambulancia y los primeros médicos. Una vez entregado el cuerpo al reparto de reanimación, lo trata como uno cualquiera, porque realmente no hay tiempo de mirar quién es, lo tratan para tratar de reanimarlo, ¿sí? Entonces, como yo llego apenas después, voy al counter para anotarme de quién era, claro, explicar quién era para ver qué había sucedido con uno de los pacientes que todavía no sabíamos que había fallecido en el interim, porque supuestamente falleció en el transporte entre la casa y el hospital. O sea, vos llegás todavía al hospital con la esperanza de que estuviese vivo. Que yo todavía estaba tratando de registrar lo que estaba sucediendo. Imagínate, nada, no entendiendo qué había pasado, o sea, ni dónde le había disparado, ni la gravedad del asunto. Entonces, apenas yo me registro, empiezan a entender quién era, porque en el momento era, repito, uno más. Empiezan a salir, yo me acuerdo, en la sala de espera, donde yo tengo que decir, mire, yo soy un empleado de la casa, pasó esto y esto, pero no tengo idea, necesito saber qué sucedió. Es ahí cuando me presentan con la situación, con la persona, y yo identifico, sí, ese es el Gianni Versace. Entonces ahí los primeros enfermeros empiezan a darse cuenta, porque al mismo tiempo en los monitores de la sala de espera empezaron a salir la noticia que hubo un atentado a la vida de Gianni, pero todavía no fue declarado que se había muerto. O sea que esto fue minutos, estamos hablando de, qué sé yo, media hora desde que o sea, vos fuiste la primera persona no médica, Donato, de enterarte de que Gianni Versace, uno de los íconos más importantes de la historia mundial en cuanto a la moda se refiere, estaba ahí en ese hospital y había muerto después del atentado. Sí, estamos yo y Charles, un amigo que trabajaba ahí en la casa. Charles después se desmayó, se descompuso, lo mandé a la casa y yo me quedé con el único celular de aquella época, que era, bueno, un dinosaurio al respecto de hoy. Entonces, con poca batería, pedí que me mandaran una batería de repuesto y cargadores de la casa para mantener contacto con la casa, porque también en Casa Casuarina tampoco nadie sabía si había fallecido o no. ¿Y cuándo se comunicó la familia con vos, Donatella, principalmente? ¿Cuándo empezaron a tener una comunicación contigo que no se querían enterar por la prensa específicamente? Bueno, la prensa ya dio la vuelta al mundo, creo en una hora ya la noticia estaba en todo el mundo. Pero lo que sucedió es que Gianni y Donatella estaban en Florencia en un desfile y esto sucedió alrededor de las 9 de la mañana, pocos minutos antes de las 9 de la mañana. Entonces, apenas se dan cuenta de lo que pasó, empiezan a llamar. Es a la casa, y después la casa lo derivan a mí la llamada, porque tampoco la casa tenían las informaciones correctas de si había fallecido o no. Claro. ¿Ok? ¿Se entiende? Donato, sí, no había prácticamente información y vos estabas ahí, estabas en ese momento sabiendo que eras testigo prácticamente único de uno de los crímenes más importantes de la historia. ¿Cómo lo vivías vos de lo personal? ¿Estabas nervioso, estabas preocupado, estabas triste? Yo te digo, lo conté varias veces. A mí me llevó años para empezar a realizar que realmente había pasado. En el momento tuve que mantener, no sé cómo, la frialdad necesaria primero para hacerme reconocer, porque no cualquiera entra ahí y dice, bueno, yo soy un empleado de la casa, me tengo que quedar acá. ¿Por qué? ¿Me entendés? No es que no teníamos un vínculo familiar donde yo podía, o era un testigo que subió a la ambulancia. O sea, tuve que hacerme reconocer,
hacerle entender que yo era importante con la comunicación que teníamos con la casa. Primero a los enfermeros, después al médico examiner, después al médico forense y a lo que eran, digamos, todas las personas involucradas en el hospital y eventualmente a la policía, al FBI, al medio de la ciudad de Miami. ¿Y el novio dónde hasta estaba el en todo esto que relatás? Antonio, como bien contó la periodista, cuando así me lo contaron, la gente que quedó en la casa, se quedó tan asustado que volvió adentro de la casa. Se atrincheraron todos en la casa. Se encerraron. Por miedo. La única persona que aparentemente salió a ver qué había sucedido fue el instructor de tenis. Porque, como mostró la periodista, cuando vos mirás hacia la casa, hacia la izquierda están las ventanales con las rejas que dan al comedor. ¿Ok? En este comedor estaban desayunando Gianni, el instructor de tenis. Entonces se escucharon muy bien los disparos ahí adentro. Y cosa muy insólita, te lo digo porque viví con la familia 6 años, muy insólita que Gianni haya salido de la casa solo. ¿Y qué pasó? ¿Alguien lo llamó? Fue a correr, Donato. él salió a correr. No, él no corría, no, Gianni no corría. Y esto que iba a desayunar al News Café, mentira. Probablemente de haber tomado un café o una bebida, lo único que iba al News Café era buscar diario. Los diarios y las revistas internacionales de moda. Porque siempre desayunaba en la casa y siempre salía a caminar por Ocean Drive junto con Antonio. Y vos pensás que en aquella época, en el 97, cuando sucedió eso, a esa hora de la mañana, Miami Beach es bastante desierta. Lo único que ves hay algunos viejitos que andan por ahí, que quizá no se dan cuenta de lo que sucede. Alguno que va corriendo, algunos skaters, pero no hay nadie, realmente nadie en la calle porque todo termina muy tarde en Miami Beach. Se acuestan todos a las 7, a las 8 de la mañana y no hay un alma que da vuelta por ahí. Por esto que no hay prácticamente, hasta el día de hoy, no se conocen testigos de lo que pasó, de lo que puede haber pasado. Impresionante. Si lo siguió o si lo esperó ahí. Claro. Te cuento, Donato, te voy a a dar vos un dato, y a la sí. gente, perdón, te cuento a vos y a la gente que estamos en este momento en vivo. La pantalla está dividida, estás vos de un lado y está Noé Antonelli del otro. Ahí en Miami, ahí en la puerta de la casa de Gianni Versace, justamente de donde pasó todo esto que nos estás contando, esta zona, esta situación. Ahora nos va a mostrar todos los detalles de la mansión, pero quería comentártelo también para que supieras, por si querías hacer alguna referencia de la zona, estamos ahí y lo podemos mostrar. Si tengo tiempo, quería darte un dato muy importante. Sí, claro, Decime obvio. vos si ahora o después. Bueno, sí, dale. Es así. Yo me ocupaba también de que la familia estuviese también con todos los comforts y también con la seguridad. Gianni nunca quiso bodyguard, nunca quiso seguridad extra. Al contrario, me decía, no hace falta, yo me manejo así, no pasa nada, no lo quería ni siquiera en el presupuesto, me dijo siempre, Donato, olvídate. Pero el dato importante es lo siguiente, las cámaras de seguridad hoy son muy, eficientes. Si vos te fijas, esto es una primicia mundial lo que te voy a decir, escúchame bien. Sí, sí. Cuando mirás la casa, está el portón de madera, hay una estatua en el medio de una mujer. A ver, Después, mostrémoslo mientras cuenta Donato, vayamos mostrando. Estamos ahí, Donato está describiendo lo que pasaba en ese lugar que ves ahora, la puerta de la casa de Versace en el 97. A ver, contanos. Sí, entonces, a la derecha y a la izquierda había dos tipo mini fontana, tipo semicirculares. No sé si están ahí todavía porque mucha gente... Se ven, están en este momento. Está la estatua que decís, Donato, y a los costados las dos medias fuentes. Lo estamos viendo ahí. Ok. Muy bien, a la izquierda hay una, no sé si la sacaron, había una camarita redonda. A la izquierda mirando hacia la casa. No, una camarita empotrada en la pared. Mira, ahí se ve un domo, mira, ahí se ve perfecto. Lo que está contando Donato. Ok, a la derecha, esa camarita que ahora no está más, o sea, debe estar amurada, que yo me acuerdo que nunca funcionó bien. Esta camarita, si vos agarrás un martillo y rompes ahí, seguramente está la canaleta. En ese agujero que ahora está tapado, hubo una camarita que nunca funcionó por infiltración de agua o por algo de humedad y nunca pudimos tener imágenes claras. Y esa camarita podía haber sido
el único testigo de lo que pasó. Increíble lo que nos Y está meses contando. antes, sí, y eso no lo sabe nadie. Y meses antes que pasó, poco antes que pasó esto, fue amurada definitivamente y anulada porque nunca la pudimos dejar funcionar. Es increíble ahora porque, Donato, hay que contar esto, porque hay mucha gente que no se acuerda. Esto pasó en el 97. Estamos repasando con Donato, que vivió, que fue casi protagonista de ese día trágico en la historia de la moda mundial. Un ícono como Gianni Versace era asesinado en la puerta de su casa. Sí. Justamente, lo que yo te quiero preguntar, Donato, es si se empezó a hablar en ese momento ya de alguna hipótesis. Porque todavía hoy, 20 o 21 años después de lo que pasó, no se sabe a ciencia cierta por qué, cuál fue el origen, cuál fue el motivo. Te quiero preguntar sobre ese día, qué se decía entre la familia, qué se comentaba, cuáles eran las historias que vos escuchabas. Estabas ahí en el centro de la escena. Sí, obvio. Bueno, para que vos entiendas bien todo el escenario, yo vuelvo a la casa exactamente 24 horas después, porque me quedé en el hospital. También tuve que organizar toda la llegada en secreto de Donatella Santo, Emanuela Schmeidler, no sé quién más, y Antonio también, que tuvimos que sacarlo de la casa con un par de limusinas bogus para no hacer enterar a los periodistas dónde iba, para ir a ellos mismos a reconocer el cadáver. Entonces yo regreso a la casa en la madrugada del día después. Claro. ¿Cómo era el panorama en la casa? ¿Qué se decía? Entonces, nada, había mucho miedo a que pasara algo al resto de la familia. Lo que yo te puedo decir, lo que yo conté a la policía, a la FBI, como yo filtraba todos los llamados, el correo, en las entradas en una bitácora de lo que entraba y quién salía de la casa, esta persona nunca estuvo en contacto directo, por lo menos conmigo, o en la casa. Nunca pisó en la casa y nunca tuvo un contacto directo de llamada donde yo tuve el asesino, Andrew Cunanan. Ahora, lo que se especula afuera del círculo familiar es que esta persona tuvo algún contacto en el ambiente afuera de Miami. Como ustedes saben, él venía de haber justiciado o matado San Francisco, puntualmente. Claro, otras 4 personas, creo, antes de Gianni, sí, 4 personas. En la misma oleada. Claro, en la misma oleada, que supuestamente habían sido amigos o clientes, llámense, qué sé yo. Bueno, como todos saben, era un taxi boy conocido en el ambiente, y venía matando a estas otras personas de bastante, como se dice, importantes, influenciales en los ambientes donde vivían ellos. Entonces que Gianni era también en el target de esta persona. Entonces internamente nadie entendió nada de dónde salió esta persona, que seguramente debe haber tenido un rol muy insignificante, muy superficial, podríamos decir, porque nunca participó en fiestas, nunca lo vi en una lista de invitados o de posible invitados o de regalos, ponerle de navideño, de fin de año. O sea, después de tantos años con la familia, yo nunca vi ni a esta persona ni siquiera el nombre en ningún listado de ningún tipo. Y esta investigación que nos estás contando, Donato, que vos fuiste haciendo, ¿no? Buscar los nombres, ver si aparecía, si había entrado alguna vez a la casa, si le había dado algún regalo alguna vez a Versace. ¿Esto lo hiciste vos por la propia, angustia y emoción que te estaba generando lo que pasó? ¿O te lo pidió la justicia, te lo pidió el FBI? ¿Cómo fue esa situación? Lo hicimos junto primero con la policía y después el caso fue absorbido por el FBI, que obviamente, como ustedes saben, cuando viene se apropian de todo. Claro, son federales. Claro, primero nos chequearon todo a nosotros. O sea, porque nosotros también éramos en aquel momento posibles, digamos, sospechosos del hecho. Entonces, a medida que iban descartando, la persona, esta Cunanan, todavía era latitante. A los pocos días, después hubo este encuentro en el famoso bote, ahí en la bahía, donde hubo un enfrentamiento en fuego. ¿Cómo fue eso? ¿Nos contás eso, Donato, para recordar? Bueno, lo que yo recuerdo que hubo una señalación por parte de uno de estos que cuidan los barcos de las personas que viven ahí o que se van de vacaciones, que vio algún movimiento extraño, vio una puerta abierta forzada, vio resto de comida, se alarmó y llamó a la policía, sin saber que la persona que había entrado en el barco era Andrew Cunanan. Claro, el asesino de Versace. Cuando la policía llega, empiezan a intimar a la persona de salir y ahí
empiezan a entender que la persona que estaban buscando por los otros homicidios, el de Versace, era Andrew Cunanan, que se refugió en este barco. Empiezan un enfrentamiento de fuego, obviamente, donde según algunos él se sacó la vida, pero hubo un tiroteo bastante importante, donde de una manera o de la otra, bueno, Andrew Cunanan murió. No sabemos si se tiró él o le tiró la policía o la FBI. Claro. Lo sacaron de ahí en bolsa, el mismo día o el día después fue cremado y se cerró el caso. ¿Y vos tenés, Donato, alguna sospecha o alguna sensación o hipótesis de qué es lo que pudo haber pasado producto de todo lo que viste, de todo lo que investigaste, del acceso que vos tenías a la intimidad más profunda de un hombre tan inalcanzable, tan inaccesible como era Gianni Versace? Sí, yo quiero decir ante que todo que yo respeto también lo que dice, lo que quiere proteger la familia, que es toda la circunstancia, y es correcto, porque Gianni era una persona exquisita, bondadosa, excéntrica, también con tendencias particulares, pero era una persona que realmente todo el mundo que lo conocía y que lo conoció puede testiguar de eso. Entonces, mi conclusión es que esta persona trató de pertenecer a un círculo al cual realmente no tenía mucha cabida. ¿Se entiende? O sea, que para mí que al no poder entrar en los altos círculos del cine, de la música o de lo que sea, no solamente con Gianni, pero también con las otras víctimas, empezó a dar venganza hacia la persona con la cual de alguna forma tuvo algún contacto. Y lamentablemente Gianni... Sí, claro. Ahí no es de Miami. Gianni entró en la lista. No es de Miami, es de la puerta de la casa de Versace. Te quiere preguntar también, Donato. Ah, dale, sí. A ver. Sí, estaba escuchando atentamente, Donato. Vos sabés que hoy a la mañana hablé con el dueño de News Café para aportarte nada más este dato que vos comentabas recién sobre cómo fue esa mañana para Versace. El dueño me decía que él estuvo esa mañana donde fue Gianni Versace, compró 2 revistas, que era algo que él hacía habitualmente. Es verdad lo que decís, que no iba, porque muchos dijeron que estaba desayunando en ese lugar. Él nunca iba a desayunar en ese lugar porque desayunaba acá y tenía los chefs, ¿no es cierto? Entre ellos vos, que le preparaban todo. Pero me quería quedar, además de con ese dato que aporto, porque hablé hace un ratito nada más con el dueño, que de hecho aporto también esta información, me dijo que compró la revista Vogue y la revista People, que cuando se ven las fotos de Gianni Versace muerto en esta escalera, se lo ve con las 2 revistas, ¿no? Para hacerlo aún más mítico a todo. No, lo que me quería centrar es en las hipótesis del asesinato, porque hay muchas versiones, como bien decías, Diego. Una es la versión que contaba recién Donato, de este hombre que ha sabido ser un taxi boy muy conocido, que se movía mucho en el ambiente gay de esa época. Era un hombre muy inteligente, el asesino de Versace. Era un hombre que tenía 147 de IQ y que la gente que lo conocía y los hermanos incluso han dado testimonios a la prensa y han contado que este hombre no necesitaba nada para ser feliz porque lo tenía todo. Realmente era un hombre muy exitoso, muy buen mozo, con una inteligencia suprema. Entonces que a ellos también les costó entender, ¿no es cierto?, por qué había tomado esta decisión de matar a Gianni Versace. Y entre las versiones, la que vos comentabas recién de una especie de celos, ¿no es cierto?, de esa vida de jet set a la que Gianni sí había podido acceder y él no, esa es la que resuena más fuerte. Pero también hay versiones que vinculan a la mafia italiana. Y acá me quiero detener porque este tema realmente ha trascendido en el último tiempo algunas entrevistas, por ejemplo, de un mafioso italiano arrepentido que declaró públicamente en la revista Vanity Fair que Gianni Versace lavaba dinero de la mafia italiana. Y de hecho, otra de las cosas que cuentan, y este dato me interesa saber de Donato, es que cuando su cuerpo apareció muerto en esta escalera, al lado había una paloma muerta. Quisiera saber si esto es así, Donato, realmente. A ver, Donato, vos que estuviste ahí, testigo único casi de lo que pasó. Vamos por paso. Las palomas ahí son como acá en Buenos Aires, están por todos lados. No digo que era común, pero no era la primera vez que aparecían muertas. Esto para mí fue un caso que obviamente después, no digo los periodistas, pero la gente que quiere fantasear puede especular sobre un acto mafioso. En realidad las señales mafiosas son distintas, las ejecuciones mafiosas son de otro calibre. No, para mí, yo no soy un experto obviamente, ¿no? Pero
soy italiano, o sea que sé cómo se manejan estas cosas. La otra es que también yo viviendo en la casa, realmente, vos pensás que es así. En la cocina donde yo trabajaba estaba el único teléfono, además de los teléfonos de la casa, donde entraban todas las llamadas. Era el centralino, o sea, las llamadas entraban ahí y después yo la ramificaba según era el cuarto de Donatella, de Santo, de Antonio o de Elton John, si estaba de vacaciones, etc. O sea que el teléfono sonaba primero y exclusivamente adentro de la cocina. ¿Qué quiere decir? Que nunca recibí llamados extraños o nombres extraños o personas que yo podría eventualmente... O sea, todos los llamados, Donato, para ver si lo entendí bien, a ver si te estoy siguiendo, porque es muy interesante el nivel de detalle, tenés mucha intimidad de lo que pasaba en esa casa. Todos los llamados que entraban a la mansión de Gianni Versace, donde está Noé ahora en la puerta, sí o sí pasaban por vos. Vos eras quien distribuía en esa central de llamados, en esa centralita, si el llamado era para Gianni, para cualquiera de la familia. Exacto. Y vos decís que nunca viste nada raro, nada extraño en esos llamados. No, es más, te lo puedo confirmar que vos me creas o no. Este mismo sistema de teléfono yo aprendí a programarlo y lo programé yo personalmente para que cuando obviamente los invitados y los dueños de la casa querían dormir, no querían ser molestados o solamente por intercom, en algunos solo con luz y otro con luz y ruido, esto lo programé yo, o sea que las llamadas pasaban por ahí sí o sí. Claro, es impresionante. No hubo Lo que vos decís, Donato, perdóname, ¿no? Sí, claro. Pero digo, lo que vos decís es que puntualmente no sentiste ninguna amenaza, porque digo, hay otro amigo también, que por ahí vos lo conocías, se llama Johnny Gatto. Él había también dado una entrevista y lo habían acusado de querer extorsionar a la familia Versace porque él decía que tenía unos documentos que probaban que Gianni Versace lavaba dinero de la mafia y que tenía obras de arte incluso y que se le pagaba un dinero, muchísimo dinero, digamos, por blanquear el dinero de la mafia. Y este amigo apareció muerto después de esta denuncia que se publicó en los medios y demás. Lo atropelló un colectivo en el centro de Milán. O sea, esta pata, digo, que te quiero preguntar, ¿no es cierto? Esta pata que tiene que ver con la historia de la mafia, también es algo que resuena muy fuerte acá. Claro. Sí. A veces uno pasa en un colectivo acá, no. Pero no, un poco de broma para aliviar un poco la situación. Mira, te digo, yo de lo que yo pude realmente palpar, sentir, y bueno, éramos todos italianos, o sea, nunca sentí ningún tipo de negocio turbio, ningún tipo de encuentro turbio, invitado turbio. Los invitados eran todos de primerísima todo el tiempo. Nunca hubo, por lo menos en la casa y en Miami, ahora no sé, en otro lado. En la casa de Miami siempre había personas y personajes del ambiente, de la música, del cine, del teatro, del arte, de la fotografía, de la moda. Nunca viste un ambiente sospechoso, nunca viste un ambiente que a vos te generara mala espina o mala farina, como se dice en italiano. No, yo tengo la lista de los invitados la hacía yo con Antonio, la princesa Sibyl. A veces, de vez en cuando también participaba Gianni, pero la lista esta la hacíamos nosotros, pero basado obviamente sobre el tipo. Disculpa, había ingresos habituales de trabajadores sexuales, porque más en esa época, también en Miami, como lamentablemente en muchas ciudades del mundo aún hoy, ocurren situaciones de crímenes de este estilo, crímenes de sangre, luego del consumo de un servicio sexual, especialmente en público gay. ¿Vos veías habitualmente ingresos de desconocidos dentro de la vivienda? En casa no. En casa había un sistema muy restringido de llaves, de llave maestra. De hecho, Gianni en aquel día tenía la única llave maestra, tenía él y yo, que abría todas las puertas internas y externas de la casa. La gente que entraba, obviamente no se la chequeaba, tipo como se hace en los aeropuertos, pero estaban chequeados con nombre y apellido, se sabía exactamente quién venía. O sea, la pocas veces que tuvimos shows, tipo con RuPaul o otro drag queens del momento, se podían contar sobre los dedos de una mano. Claro. O sea, no había un tránsito. Era muy exclusivo, era un círculo muy exclusivo el que entraba a esa casa. Sí. Y muy cuidado, muy conocido por ustedes. Exactamente, modelas, fotógrafo y personajes como, qué sé yo, Antonio Banderas, Gloria Estefan, bueno, Elton John mencionaba recién. Elton John, Sting, o sea, personas de alto nivel y siempre muy controlados. O sea, nunca hubo más de ponerle
40 invitados, siempre Claro, 10, 12, claro. 15. Siempre una sola contextos ocasión. súper controlados. Sí, súper controlado. Una sola ocasión se hizo un evento donde se abrió la casa, pero eso fue una sola vez en toda la vida. ¿Y qué hay de cierto que había una muy mala relación entre el novio de Versace y sus hermanos? Porque también se habló mucho de eso, de la mala relación, que no se llevaban bien. Mira, yo creo que es como una relación familiar. Era el novio que obviamente... A ver, ahora estoy haciendo una interpretación. Siempre hubo mucho respeto. Vos pensás que Antonio se dedicaba a la línea Sport, ¿no? Estaba la línea Versus, la línea Sport, entre otras, aparte de la Couture. Antonio se ocupaba de esa línea. Yo creo que había quizás un poco de celos, pero como en toda familia, qué sé yo. Si alguien se casa con una persona que tiene un poco de talento o no, siempre hay un va y ven de... Lógico. Qué sé yo, pero nunca al nivel de odio o de, qué sé yo, que no entre esta persona en la casa. No, se convivía. Pero sí bronquitas, bastante bien. celos, resquemores, recelos, Bueno, ese tipo de cosas en una familia tan importante. Muy de vez, exacto, pero muy de vez en cuando, y yo siempre lo puse en un nivel común, como en Pero toda familia. después de que muere, ¿lo apartan al novio? Bueno, Claro, lo que pasa es que ahora, el tema es un arranca es un- cuando muere, con la herencia. Yo te quería hablar de eso también, sí. Es un punto importante donde en ese mismo, el día siguiente, vos pensás que llegaron todos los abogados de Londres, Nueva York, de Milán. Hubo un cambio de actitud. Quiere decir, a nosotros nos encargaron de cerrar la casa y a la brevedad inventariar todo. Todo, la obra de arte, cuchara, cucharita, vaso, qué sé yo, todo, muebles, todo Estamos lo que había hablando, ahí. de imagino, tangible. Donato, que un proceso muy cuidado, Sí. porque estamos hablando de un patrimonio enorme. Muy Imagino la sí. casa de Gianni Sí, Versace tengo en ese momento había que cuidar cada milímetro de la casa, porque además cada cosa podía, además de tener mucho valor, ser una prueba de lo que había pasado. Sí, sí. Tuvimos varios meses inventariando todo. Y ahí se armó un quiebre de relación que me imagino debe haber sido o por contrato inexistente. Vos pensás que la pareja gay en Italia no era, creo que todavía no está reconocida, o sea que claro. el reclamo de Antonio por haber vivido tantos años al lado de Gianni, creo que fue lo que quebró la relación. ¿Y no le dejó nada a su novio que vos sepas que le haya Lo que pasa comprado es que- previamente un que- departamento o no, Que yo sepa no. Lo que sí sé que en la digamos, repartición final hubo también un poco de discordia porque Allegra, supuestamente la nieta, la hija de Donatella, recibió más que todo lo demás. Sí. Entonces vos descartás la Para- trama, vos descartás la trama interior en pos de, recuerdo, no sé, el asesinato de John Lennon, Mark Chapman, lo admiraba, era un loco demente, va, lo cruza y lo mata. Vos lo ves más cerca de Mark Chapman que de una trama de familiar o de amistades o de algo que Sí, pudo haber sí, pasado. yo creo que ahí fue un acto de obsesión, quizás de ser como puesto en disparte. Sí, porque Gianni era una persona muy leal y muy directa y frontal. O sea, era o adentro o afuera. O sea, no era un tipo malo, pero no era como muy blanco o negro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Donato, seguramente te quiero pasar sí. Si me un permitís, dato de... Diego, para Sí, Noé. agregar nada más, con respecto a la herencia, seguramente Donato lo conozca este tema, pero el año anterior a ser asesinado, Gianni le habían diagnosticado un cáncer de oído, y Sí. ahí fue cuando él Sí, sí. redacta el testamento, el famoso testamento, que le deja el 50% de sus bienes a su sobrina Allegra, que es la hija de Donatella, que en ese momento tenía 11 años, y Sí. le deja una renta vitalicia a Antonio D'Amico de $26.000 mensuales, de por vida, por supuesto, a la que según cuentan Antonio renunció en parte, o sea, no cobró de por vida, no está cobrando ese monto, esos $26.000 mensuales, para terminar con los conflictos y con todas las presiones que esto le generaba con la otra parte de la familia de Gianni. Él dice que para él, D'Amico cuenta como que para él fue un nuevo comienzo, digamos, Claro. a partir de que ya separó las relaciones con la familia, pero que en realidad en ese testamento estaba estipulado por el mismísimo Gianni Versace que él tenía que cobrar una renta vitalicia de $26.000 mensuales. Es así. Lo que puede
repito, estoy especulando, lo que puede haber pasado es que basado sobre las leyes locales, en Italia pudieron haber tratado de aplicar esas leyes para anular este tipo de, digamos, de convenio, ¿no? Llamámoslo así. Donato. Lucas, Sí, Donato, Sí. te quería pasar una información con respecto a esto que, como vos sabés, Diego, y como dijo Noé también, el testamento de Versace fue una de las controversias más grandes de este caso. Recordemos que en 1996 el imperio Versace solamente en el año 96 facturó 1,5 billones de libras, que son 890 millones de dólares. Yo lo que le quería preguntar a Donato es... En el ¿cómo era- 96. Esos En el 500.000 dólares 96. quedaron para la sobrina. Claro, lo que le quería preguntar a Donato es, ¿cómo era la relación de Gianni con Alegra? ¿Por qué? Porque fue la principal beneficiada, su hermano Daniel solamente recibió las obras de arte Bueno, y cosas ahí- de objetos. Y te quiero decir esto, porque Alegra sufrió muchísimo, hasta su adultez, que ahora tiene 25 años, el ser la sobrina de Gianni Versace. Ella no quería ser conocida, no quería que la siga la prensa, quería tener una vida normal, y es lo que la hizo enemistarse con su mamá, con Donatella, aparte de competir por el físico y por la ropa, como suele pasar con madres e hijas adolescentes. Pero quería poner el acento en la relación de Alegra con Gianni. Mira, Gianni siempre tuvo un ojo particular distinto. De hecho, siempre fue la princesa de la casa. Vos fíjate, en algunas de las campañas aparece Alegra, en una de las campañas de aquella época. O sea que siempre fue la preferida de Gianni como musa también. Se notaba, pero siempre con una forma de tío y de cariño. No sé cómo puedo decir. Una debilidad. Una debilidad. Sí, es una debilidad, muy bien. El resto que haya dejado menos a Daniel y a los otros hijos de Santo también, ¿no? Francesca y Antonio, que prácticamente se quedaron con poco y nada, creó este quiebre también más allá de Antonio, ¿no? O sea, la apertura del testamento fue otro terremoto después de la muerte. Obviamente, Claro. obviamente, siempre con este tipo de fortunas se genera mucha repercusión y mucha polémica. Donato, quiero retomar... Igual, simplemente quiero retomar el día del asesinato. Porque como vos decías, hay muy pocos testigos de lo que pasó. Vos fuiste prácticamente un testigo único de todas esas horas posteriores. Estamos ahí en la puerta de la casa, o sea que ahora Noé nos va a mostrar exactamente dónde estaba parado Gianni Versace, desde dónde le dispararon. Pero quiero preguntarte, Donato, desde lo emocional, mientras Noé va preparando toda la situación para contarnos, te quiero preguntar desde lo emocional, ¿cómo era para vos estar ahí abrazando a esa persona que era tu amigo, que era tu jefe, que era alguien que te había dado la oportunidad justamente de trabajar en un emporio, en un ícono mundial de la moda, del arte, del cine, de la música? ¿Cómo fueron esas horas para vos, ¿no? Desde lo emocional. No, yo no lo abracé, o sea, no se podía, porque es contaminación. Una vez que es un delito de asesinato, no puede, se está contaminando pruebas. Yo no lo abracé. De lejos, digamos, de una distancia, digamos, ahí del hospital lo pude hacer. Pero como traté de explicarte al principio, fui como que me congelé, no solamente por este día, pero por varios años. Claro, como que lo anulaste. No sé. Fue tu mecanismo de defensa. Sí, porque más que de defensa es porque teníamos que ocuparnos. La familia realmente se retrajo, muy bien. Tuvimos que nosotros, el Butler, yo, el Charles, ocuparnos de todo el alrededor. Donato, ¿fue el motivo de tu cremación, llegada a la Argentina? ¿Fue el verdadero motivo? No, digamos que llegar a Argentina, yo entendí que se había terminado un ciclo. De hecho, me quedé 2 años más con la familia a pedido específico de Donatella, que estaba con mucho miedo que la iban a envenenar, que le iban a raptar los chicos. O sea, me quedé a pedido de ella, pero ya se había terminado, con la muerte de Gianni se había terminado realmente un ciclo muy importante, un ciclo, no digo de la moda, pero de ese imperio que le costó, obviamente, después volver, pero se había terminado. Entonces, cuando yo había conocido, mira, hace poco vino Ricardo Merlo acá, un amigo argentino que trabajaba como le arreglaba el pelo a Donatella, así que estuvimos recordando estos momentos donde prácticamente cambió todo. Claro, fue un antes y un después, ambiente, totalmente. Sí, un glamour total, pero ad alto nivel, realmente vivido por un italiano del sur, el tope del mundo, con los mejores artistas y figuras. De repente se terminó todo. Entonces, mi llegada a la Argentina fue
una mezcla entre curiosidad y también tener un primer contacto con argentinos que vivían alrededor del ambiente de Donatella, más que de Gianni, y fue como una curiosidad venir acá y empezar de vuelta. Quiero, Donato, que escuches lo que va contando Noé ahora. Noé está ahí en la puerta, como decíamos, de la casa donde fue el asesinato. Quiero, Noé, que me empieces a contar cómo fue ese día, cómo fue ese momento en el año 97 en el cual Versace volvía de este kiosco de revistas o de este lugar que vos contabas, que había comprado 2 revistas. ¿Cómo es que fue? ¿Dónde estaba parado? ¿Desde dónde le dispararon? ¿Qué es lo que sabes? Vos estás ahí, contanos. Bueno, a ver, como te comentaba, estuve hablando hace un rato nada más con el dueño de News Café. News Café queda para allá, es un lugar muy conocido acá en Ocean Drive, en Miami. Queda unas 4 cuadras para este lado. Es un restaurante, bar que está en una esquina y donde se venden revistas. Y en esa época, según me comentaba el dueño del lugar, que estaba la mañana que vino Gianni Versace, él se llevó 2 revistas que eran las últimas ediciones de la revista People y la revista Vogue. Estaba solo, vino caminando estas 4 cuadras, son aproximadamente 350 metros, y cuando estaba intentando subir las escaleras e ingresar a la casa, abrir esa puerta que ustedes ven ahí, el picaporte con la llave, ahí recibe los 2 disparos que, como contaba recién Donato muy bien, nadie vio cómo ocurrió. Solamente se escucharon los disparos, pero no saben si el asesino estuvo cerca de él, si le disparó de lejos. Se estima que estaba cerca porque le pegó 2 tiros en el cuello, digamos, Claro. uno en el cuello. Pero y sí de otro en la espaldas, ¿no, nuca. Noé? Porque vos contabas después, uno en la nuca. O sea que Gianni Versace estaba ingresando a su casa, abriendo ese portón que estamos viendo ahora, y de atrás aparece el asesino. Exactamente. Y de atrás aparece el asesino, y es por eso que después trascienden, ¿no es cierto?, algunas fotos que uno las recuerda, ¿no es cierto?, haberlos visto. No sé si seguirán estando en internet disponibles porque son bastante fuertes, donde se veía, ¿no es cierto?, toda la cantidad de gente y Gianni Versace tirado en esta escalera, ¿no es cierto?, con una imagen, bueno, bastante dramática. Las famosas fotos de no conocía... esos escalones ensangrentados son ahí, son esa escalera que es la que da el ingreso al porche de la casa de Gianni Versace. Exactamente, esas fotos fueron tomadas minutos después, ¿no es cierto?, del asesinato. Lo que yo no tenía el dato y que no sé realmente en todo lo que he investigado si en algún lado está, es que él muere en la ambulancia, que recién lo contaba Donato. La verdad que me sorprendió, porque la información que yo tenía era que murió en la puerta de su casa, ¿no es cierto? Pero bueno, imaginándonos que él ha estado adentro y en esta situación, viendo todo, tendrá mejor información que la mía. Pero con respecto a esta casa, por ejemplo, te puedo decir que es el tercer lugar más fotografiado de todo Estados Unidos. O sea, primero está la Casa Blanca y la casa de Elvis Presley, y tercero está la mansión de Gianni Versace, donde, bueno, yo llevo un rato largo acá y pasan los tours, la gente pasa y se saca fotos. Claramente, Noé, estás en un lugar icónico, estás en un lugar que tiene una historia impresionante. Vamos a contarte esta historia, que es apasionante, la historia de la casa de Gianni Versace, no solamente porque allí fue asesinado, sino lo que pasaba ahí adentro. Estábamos hablando de gigantescas figuras del mundo del arte. Nos contaba recién Donato que trabajó ahí, que era prácticamente uno de los hombres más importantes dentro de esa casa. También está Donato para contarnos estos detalles. El fantasma de Gianni. Exactamente, y quiero hablar después del misterio de la casa de Gianni Versace. Pero me lo contás después de la pausa, ya venimos. Sus 94 sucursales, con efectivo sí, todo sí. Muy bien, te estamos contando esta apasionante historia del crimen de Gianni Versace desde el lugar de los hechos, desde Miami. Allí está Noé Antonelli, y también lo tenemos a Donato, amigo íntimo de Versace, el único en el mundo que ese día, que en ese momento sabía que Versace había fallecido. Él estaba ahí en el hospital y nadie lo sabía solamente Donato, que era testigo absolutamente privilegiado y casi único de lo que estaba pasando. Ya seguimos con este tema, pero antes te cuento que para combatir piojos y liendres no uses cualquier cosa. Usa Nopusid, que elimina piojos y liendres al instante. Nopusid es bárbaro, los únicos productos no tóxicos y 100% efectivos desarrollados por el CONICET y laboratorios ELEA para usar a partir de los 2 años. ¿Y sabés por qué Nopusid es tan bárbaro? Porque podés elegir Nopusid Focus, triple acción, que elimina, repele y protege. Trivit, específico para piojos y liendres resistentes. Biocitrus, que es ideal para niños pequeños. Y Nopusid repelente de uso diario, que protege por más de 12 horas y lo podés usar a partir de los 6 meses. Vos ya sabés, Nopusid es bárbaro.
Muy bien, estamos allí en Miami. Noé Antonelli nos está contando toda la historia. Donato también, testigo privilegiado de lo que pasaba. En un rato, Noé, y quiero también conocer la versión de Donato, que estaba ahí. Quiero que hablemos del misterio de esa casa, porque hay muchas historias con respecto a la casa de Versace antes del asesinato y luego del asesinato. También vos decías, Noé, recién, que hay algunos que dicen como que está maldita, como que hay algo raro en esa casa. Sí, Diego, porque justamente antes de que la compre Versace y la remodele, ¿no es cierto? Él invirtió muchísimo dinero. Ahora cuando desarrollemos bien te voy a contar exactamente cuánto invirtió, por cuánto la compró. Pero es una casa que ha pasado después de la muerte de Versace por muchísimos dueños y todos han hecho pésimos negocios. Hay uno incluso que murió, otro que quebró su empresa, ni bien compró la mansión. La quisieron transformar en un club de lujo, un club para visitantes muy exclusivo de Miami y tampoco funcionó. Fueron muchas las veces que se invirtió y también lo raro, lo que llama la atención, es que todas las veces que esta casa se vendió a cifras exorbitantes todas, pero muy distintas. Hubo gente que compró la mansión por 40 millones de dólares, después la vendió a 120 millones de dólares. Y tendría dos fantasmas, ¿no? Mucho más barata. Ahí estamos viendo además... Tiene como toda una historia. Sí. Estamos viendo las imágenes de adentro de la casa, que son espectaculares. En un rato te contamos todos los detalles de esta casa y está Donato también para compartir este tiempo con nosotros también. Queremos aprovechar también para agradecerle a deturista.com. Saben que además de estar en Miami, estamos en Chile siguiendo la gira del Papa Francisco. Gracias a deturista.com por llevarnos ahí a Chile. Aprovecha, de paso te cuento la semana de Europa y destinos exóticos y comprá tu paquete para viajar solo o en grupo con hasta 40% de descuento. Ya volvemos a Miami, ya volvemos a Belgrano ahí con Donato. Después de la pausa, ya venimos. Del Banco Provincia. En Mar del vas a disfrutar del 50% de descuento en supermercados el 10 y el 24 de enero y muchos descuentos más. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muy bien, nos vamos directamente a Miami. Recuerden, tenemos a Noé Antonelli en la puerta de la casa de Gianni Versace, donde fue asesinado, y ahí en Belgrano, en su restaurante, a Donato, que nos está contando detalles que solo él conoce porque era parte del entorno, de la intimidad más absoluta el día del asesinato en 1997. Nos fuimos a la pausa hablando de los misterios que tiene esa casa. Sí. Hay mucha gente que habla del fantasma de Gianni Versace, de lo que pasaba, de lo que pasó. Estamos viendo imágenes de adentro, son realmente espectaculares las imágenes que se ven. La casa es increíble. ¿Qué es lo que se cuenta, Noé? ¿Qué misterios hay ahí adentro que algunos, bueno, juran que tiene que ver con lo que pasó, con la tragedia que se vivió en esa puerta? Bueno, Diego, en primer lugar, a ver, hay algo que también se habló muchísimo sobre la muerte de Gianni Versace, que fue el desfile, el último desfile que hizo Gianni, donde cierra la última pasada Naomi Campbell, porque también hay que decir, ¿no es cierto?, todo lo que significó Gianni para el mundo de la moda, ¿no es cierto?, el hombre que revolucionó la moda, que transformó la alta costura en algo sexy, algo que era impensado en esa época, que bueno, su eterna rivalidad con Giorgio Armani, ¿no es cierto?, uno por el lado clásico y el otro por lo barroco, por lo extravagante. Digo, en el último desfile que presentó Gianni Versace cuando vivía, desfila Naomi Campbell y al final, bien al final, Naomi pasa con un arma en la pasarela, llega a la punta de la pasarela y dispara, hace como que dispara, hace el signo de un disparo, y posterior a eso, la muerte de Gianni Versace. Entonces también tiene como cierta cosa de premonición, ¿no es cierto?, este último desfile, y fue tan característico. Pero la casa, puntualmente, la casa tiene toda una historia detrás. La casa se construyó en 1930, tenía en esa época un estilo mediterráneo. Se dice que quienes la construyeron, que fue Freeman, lo que quiso hacer es, digamos, homenajear a Cristóbal Colón en esa época, entonces por eso creó esta casa, ¿no es cierto?, tan mediterránea. Y después, cuando Gianni Versace la compra, bueno, a ver, agregan, digamos, cuando Gianni la compra, la remodela íntegra. Tengo algunas anotaciones acá porque fueron tantos los dueños que es imposible memorizarlo, pero Versace, cuando la compra en 1992, él pasa por casualidad por esta casa. Él vino a visitar a Donatella en un viaje que estaba haciendo a Cuba, pasa por esta casa, la ve y se enamora. ¿Por qué se enamora? Porque a Gianni le encantaba la mitología, él era arquitecto, todos sabemos que su incursión en la moda, ¿no es cierto?, vino un poco de la mano de la arquitectura, su mamá era diseñadora,
él le ayudaba a su mamá a buscar piedras preciosas y a buscar hilos de oro para bordar, y a partir de ahí todo su enamoramiento, ¿no es cierto?, con la, como te decía, con la arquitectura, con la moda, y esta casa tenía una arquitectura fantástica que instantáneamente lo enamoró a Gianni Versace, por eso él invierte $10 millones en esa época y compra esta casa y compra el hotel que estaba al lado de la casa, e invierte luego $30 millones, o sea, el triple de lo que había gastado comprándola para remodelarla. Bueno, esto fue en el 92, en el 97 lo matan a Gianni Versace y pasa a otros dueños que Increíble. la intentan comprar después de, por supuesto, todo este escándalo mediático, lo que significaba, ¿no es cierto?, la casa tan mítica donde Gianni había muerto. Imagínate, Quien la compra es Peter... Sí, decime. No, ¿quién la compra? La compra Peter Loftin, que era un magnate de comunicaciones, la paga $19 millones. O sea, fíjate la relación, ¿no es cierto? Gianni la había comprado a 10. Había comprado el hotel de al lado y le había agregado, además, para remodelarla, $30 millones más. Cuando se vende esta casa, la compra Peter Loftin a $19 millones. ¿Qué hace Impresionante. este hombre? Le quiero preguntar nuevamente a Donato, porque Donato conoce Sí. los secretos, conoce las entrañas Sí, de hay la mucho- casa. Estuvo ahí, Ahora, fue parte primero- de todo eso. Claro. Primero esos números no son verdad porque yo lo veía, entonces no A son ver, así. a ver, Primero, contanos. la otra cosa es que la casa... Ahora, la casa, primero, en un momento pasó a ser Amsterdam Palace. Hay alguna foto de Andy Warhol ahí una famosa visita que hizo, obviamente antes que la comprara Gianni. Andy Warhol, amigazo de Gianni Versace en los años 70, en su comienzo. Antes que compra Gianni, ya esto es verdad, en uno de los... No, la pagó menos, mucho menos, estamos alrededor de 5. Pero siempre se declara menos en las escrituras. 5 millones. En otro momento te explico por qué, porque, bueno, si no nos vamos por el carajo. Pero Ya me imagino. ahora, en uno del basement, o sea, ni siquiera el subsuelo, pero en uno de los sótano. cuartos, ahí, sí, se encontró un cadáver, mucho antes que, sí. Y después hay otra historia, que el arquitecto original... Un soldado. que tomó, no, el arquitecto original que tomó el proyecto de Gianni, a la brevedad, a los pocos meses, se muere él, se muere de SIDA. Claro. Y después de Gianni, el arquitecto Wallace Studd, el tercero, se llama Wallace Studd el tercero, después de Gianni, a la brevedad, él se muere también, una persona también del ambiente gay, también se muere en un accidente motonáutico. Donato, O sea que- Pará, es verdad, porque recién en el corte estábamos obviamente Hay estamos muchas muy cosas que te apasionados puedo con la contar. historia. ¿Es verdad que hay pasadizos secretos en la casa, Donato? ¿Que No, hay como no. lugarcitos así ocultos? No hay pasajes secretos, hay pasajes de intercomunicación que son distintos. Claro. ¿Y te tocó vivir algo paranormal a vos en la casa mientras estuviste ahí trabajando? ¿Cómo, perdón? ¿Te tocó vivir algo paranormal, ruidos, espíritus? Mira, ahora, yo no soy creyente. Hubo un solo incidente que a mí realmente me perturbó. Fue, viste, ahí se hacían fiestas hasta tarde, hasta las madrugadas, internamente, ¿no? Pero fiesta quiere decir, con música, mirando TV, jugando, qué sé yo, hasta las 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, especialmente con Donatella. En una de las visitas con Donatella, no estaba Gianni, yo dormía en el cuarto, cuando vos entrás, estaba el cuarto a la derecha, que era del mayordomo, y había otro cuarto en el primer andén, que era un cuarto de huéspedes. Yo dormía ahí también para escuchar el intercom, que yo me lo programaba en este cuarto para si alguien necesitaba, y estaba muy cerca de la cocina. Prácticamente era la puerta que estaba enfrente a la puerta de la cocina. 6 de la mañana o algo así, me despiertan unos ruidos muy fuertes, pero muy fuerte, de como si alguien quisiera mover un portón de hierro, ¿no? Que hacía ruido. Wow. Yo digo, qué raro, porque el portón de hierro, lo único es el del frente, el de atrás es de madera. Uy, Dios. Entonces digo, wow, Claro. qué raro, ¿no? Este. Escucho, tachan, 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 tachan. Digo, ¿qué pasa? Salgo y no hay un ruido de afuera ni de adelante. Vuelvo a la cama, otra vez, este ruido tipo de, ¿viste? Cuando alguien de quiere metal, entrar, de entrar.
salgo al patio interno, sale Donatella, media en bola de arriba, que dice, Donato, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Digo, no sé, ¿usted siente también este ruido? Estaba muy asustado, digo, sí, pero ¿qué pasa? No sé, voy a ver. Me decía, anda a ver, pero mira, no tenemos un portón de hierro atrás, no hay. O sea que esto fue el único incidente donde... Increíble, ¿Pero con Versace ya muerto? Increíble, increíble lo que estás contando, Donato. No, esto fue antes, Claro, antes. por eso la casa tiene un misterio antes maldita. y después de la tragedia. Donato, te queremos agradecer un montón tu tiempo. Muchas cosas, sí. Nos aportaste una información increíble, testigo privilegiado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Abrazo enorme. A ustedes. Ahí Donato desde su restaurante, ahí de Cucina Paradiso. Y están ahí en Miami, desde el lugar donde fue asesinado Versace, haciendo una gran cobertura también el día de hoy. Pero ¿dónde estuviste anoche? ¿No? Es importante porque estuvimos cubriendo también el lanzamiento del nuevo mega programa de Adrián Suar. Adrián está ahí en ese programa con Martín Bossi, con Nico Vázquez también. Está pensado para la pantalla de Fox, está producido por Polka también. Estuvimos ahí en Miami con Adrián, ¿no, Noé? Exactamente, Diego, estuvimos acá en Miami, fue la presentación de Fox anoche, donde, bueno, se vio un poquito un adelanto de lo que va a ser este nuevo programa. Van a ser 2 programas que van a estar presentados, hechos en Argentina. Y, bueno, se vio ya en el escenario un poquito de la esencia de lo que va a ser el programa. Mucha química entre Adrián Suar, Martín Bossi, ¿no es cierto?, Nico Vázquez también. Así que, bueno, estuvimos charlando con ellos y nos estuvieron contando un poco de qué se trata este proyecto, que es un mega show, ya se los adelanto. A ver, vemos la charla con Adrián Suar, vamos. Adrián, contame un poco de este show, este gran show que están preparando, que te tiene como anfitrión. Estamos en Miami, porque a lo mejor me ven con campera, dicen qué parte, qué parte la palmera. Polo norte estamos. No, estamos en Miami, hoy está más fresco por eso. La verdad que muy contento con esta oportunidad que me da Fox para hacer un programa, una suerte de ficción, donde tiene de todo, tiene algunas entrevistas, tiene invitados internacionales, invitados locales, es como una suerte de sitcom, donde va a estar Martín Bossi, Nicolás Vázquez, un elenco numeroso, bailarinas, va a haber musicales y va a haber una trama, que fundamentalmente es eso, una trama que acompaña los 13 capítulos, donde aparecen personajes en este hotel donde yo soy el gerente, pero fundamentalmente viene de un problema muy fuerte que lo abandonaron en la luna de miel. ¿Te dejó por alguien que valía la pena? Me dejó por otro, sí, por una figura internacional. Es un show como de la década del 70, esos shows grandes que hacía la televisión. Junio arrancan. Va a salir el segundo semestre, calculo. Y te espera un 2018 bastante ajetreado porque volvés con el teatro también. Ahora ya, me voy mañana para Buenos Aires y este viernes ya estrenamos en el Nacional. Y después están los compromisos más que me tienen abocado como productor, luego el canal, Simona, que arranca este lunes. Es una comedia familiar donde lo pueden ver los grandes y los chicos. Hace mucho que yo no hacía una comedia tan familiar, donde pueda estar el público grande, la familia frente al televisor, como se dice. Muy bien, ahí estamos viendo la nota con Adrián Suar, que no solamente hablaba del programa nuevo, de este mega proyecto que están encarando Polka y Fox, sino que además contó, bueno, 2 informaciones importantes. El viernes 19 reestrena Un rato con él, 12 únicas semanas, también para ir a verlo al teatro ahí con Julio Chávez. Y bueno, y arranca Simona el lunes, este lunes 22 aquí por la pantalla del 13. ¿Qué nos podés contar, Noé, del programa, de este proyecto que te estaba contando Adrián, que se lo veía que estaba muy entusiasmado? Bueno, es un programa novedoso, ¿no es cierto? Porque como Adrián lo explicaba, es un mega show que lo va a tener como anfitrión, es el dueño, él lo explicaba muy bien, de este hotel. El hotel se llama Hotel A. Así como está el W, está el Hotel A, donde él, bueno, va a recibir, ¿no es cierto?, invitados. Ayer en la presentación estuvo Cristiano Ronaldo, interpretado excelente por Martín Bossi. Está Nico Vázquez, que es un relacionista público. Entonces, es muy divertido todo lo que se genera. Es como una mezcla de ficción y realidad, ¿no? Está ahí como en el medio. Exactamente. Y no va a estar Ricky Martin y Rihanna también. Ricky Martin y Rihanna invitados. Bueno. No le digas así que se vuelve loca. Ahí estaré en la tribuna, aunque sea. No, sí, pero lo que se ve es que es con una gran apuesta, con figuras internacionales. De hecho, hicieron el lanzamiento acá en el Hotel Faena, acá en Miami, donde había muchísima prensa internacional. O sea, se nota como que es una apuesta fuerte y Adrián está como en un rol en el que no estamos acostumbrados a verlo, porque bueno, está como digamos, anfitrión de este hotel que es
de él, con una historia personal detrás y con la visita de las estrellas internacionales. Va a entrevistar también a los artistas que vengan. Hacen pases de comedia todo el tiempo muy divertidos con Nico Vázquez y con Martín Bossi. Va a estar muy bueno, ¿eh? Así que es algo que promete, ya se los adelanto. Muy bien, y lo viste acá en exclusiva en el diario de Mariana, este pequeño adelanto. Después vamos a seguirte contando cómo sigue todo esto. Noé, muchas gracias. Gran trabajo de allí de Miami, espectacular la cobertura de esta historia trágica, impresionante, apasionante. Gracias. De la vida y la muerte de Gianni Versace. Bueno, que también viene la polémica producto de una serie que se estrena mañana. Y recuerden, el 19 se reestrena Un Rato con él. Sí, decime, Noé. No, te digo, Diego, que estoy frente a Casa Casuarina con una remera de algodón. Pero bueno, Gianni me va a saber disculpar desde el cielo, desde donde esté. Nos estamos retirando, nos No me queda otra. nos estamos retirando, nos estamos despidiendo. Nos reencontramos mañana a las 14:30. Nos vemos, quédense en el 13. Chau.